Suscríbete a la Panterita. Presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Personal Flow, conexión total. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Omeprazec, esto alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Productos Ochi, el gusto es nuestro. El Cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician. Isuzu es invencible por naturaleza. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. La edición del viernes, 11:31. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Ayer relataste el Cerro. Sí. ¿Tuvimos? Un gol. No, digo porque tuviste a cargo del relato, nosotros los comentarios, obviamente, con Dani, de una victoria que, más allá de los 3 puntos, dejó una imagen muy buena, Cerro Porteño. El partido de ayer sí entra en la categoría cuando un técnico, un jugador te dice, nosotros jugamos de la misma forma, ya sea de local o de visitante. Porque vos le sacás ese marco del Castelao, y hasta por los colores vos decís que fue en la Nueva Olla, y no te vas a dar cuenta en comparación a... arranco con lo más evidente. En el gol de Cerro hay 7 jugadores del equipo paraguayo en función ofensiva. Los 2 laterales, los 2 delanteros, los 2 extremos, más Wilder Viera. Es decir, en esa jugada, si vos haces la fotografía cuando Churín está para cabecear, solamente... Mirá la cantidad con la que atacaba Cerro Porteño. O sea, entonces, cuando uno dice, atacamos todos, defendemos todos, arranco con esa fotografía. O sea, Cerro, y no es que solamente desde el penal. El penal me parece que es una especie de cimiento para decir, hoy podemos, hoy se puede, pero desde el pitazo inicial. Y para eso, vos sabés que esta es la jugada del penal. Y yo tengo un pero con alguien que es crédito de Saba y está creciendo, y me hace recordar inclusive a Villasanti, que es Wilder Viera. Pero Wilder tiene que cuidarse con el tema de la amarilla hasta tonta, porque él comete primero una falta cuando empezó el partido, y él casi siempre es el autor de la primera falta. Después de esa viene aquella jugada entre Thiago Gallardo y Gaby Báez, donde es amonestado. También tenés que tener lectura. Si el árbitro le amonestó al del local, con más razón va a buscar una especie de compensación. ¿Y cuál es la jugada que hace Wilder después? Allá cerca del área de Fortaleza, él comete falta y allí es amonestado. ¿Por qué hago esto? Porque en la jugada del penal Romariño le gira a Pica, y vos sabés que está Wilder allí cerca, y Wilder hace la típica de, yo no lo voy a tocar, profe. Y ahí va y termina en el penal que sí cometió. Ayer me había quedado un poco de duda, pero sí cometió clara falta de Rivas, que es capítulo aparte. Acá vemos una jugada, para mí la mejor jugada colectiva de Cerro, desde su propia cueva, y en el primero de los 3 bloqueos que tuvo Robert Morales. Pero para resumir, y seguramente seguiremos hablando, yo creo que lo que le entusiasma a la gente de Cerro es la postura, porque esta es una extensión de lo que se vio en el segundo tiempo en el Clásico, inclusive quedando con uno menos. Y ayer la de Damián Bobadilla era para entrar.
Y si uno quiere, porque sí, atajó mucho Jan, le llegaron, pero muchas veces le llegan porque Cerro asume una postura agresiva, ofensiva y de soltar a sus jugadores. Y si no era por la de Rivas, yo creo que Cerro tenía grandes chances inclusive de traerse un mejor resultado que el 1-0. De hecho, la de Rivas sucede a una definición mala de Morales, ¿verdad? Y es cierto, en el primer tiempo ahí está el penal y el remate del argentino. Después no hay otras llegadas. Vamos a ir con Cerro. Volvió la confianza y la seguridad, Federico, ¿eh? Sí, un equipo aceitado que se encuentra, levantaron las individualidades. Ya habíamos marcado lo de Aquino, que desde este año, desde el primer partido, mostró ya cierta mejoría y que estaba buscando de vuelta la mejor versión. La recuperación del Pachi Carrizo, que vuelve a ser influyente dentro del juego. Lo de Wilder, también la faceta defensiva, uno destaca el sacrificio de Churín, porque desde Churín Cerro marca como aquel Cerro campeón del 2020. Es un equipo que se volvió otra vez muy solidario y que físicamente... La tapada. Y que físicamente también... Esa de Churín, ya que vos decís, esa jugada que yo te decía que fue la mejor jugada colectiva, esa es una recuperación de Churín en la zona de Beto. Que recuperó. Sí. Por eso. Y volvió la intensidad. Un equipo que corre mucho más de lo que corrió anteriormente, que mete y que aguanta también la intensidad que puede presentarle un partido. Y así que, es que ocupa bien su propio espacio, porque hablamos de lo ofensivo, pero también vuelve bien. Ayer un par no tuvo. Y vamos a estar con lo de Rivas, así que así como Martínez estaba en boca de toda la travesa, ahora arriba, ¿verdad? Vamos a ir con Cerro. Hay cosas de último momento de Olimpia. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día. ¿Cómo te va? Saludos para todos. ¿Qué tal, Johnny? ¿Ya hay? ¿No hay? ¿Está cerca? ¿Cómo está el tema? Está cerca, podríamos decir, Federico, del próximo entrenador franqueado, como ya se sabe, en las redes sociales. Mucha interacción sobre este nombre, Juan Cruz Real, argentino joven, profesional que no trabajó mucho en el fútbol, en realidad no trabajó en Argentina, sí, en el fútbol de Venezuela y Colombia, donde dirigió a Junior de Barranquilla, dirigió a la América de Cali, dirigió a otros equipos, Alianza Petrolera, por ejemplo, también, y a Jaguares. No es Jaguares de México, Jaguares de Colombia. Son clubes que ha dirigido Juan Cruz Real, que es el candidato a esta altura para ser director técnico del Olimpia. Veremos si se cierra. Hubo contacto con el presidente y es candidato a este director técnico argentino. Con todo respeto, ¿por qué sería él? Disculpame. No, yo compro esa introducción que hiciste. Sí, no, yo lo veo más, Johnny, como alguien que tuvo una entrevista a nivel de ofrecimiento. Yo creo que van por un peso pesado más importante. Eso es lo que me habían dicho en su momento, Federico, que el Tata Martino era el a mí me dan a la altura del mediodía dos nombres: Diego Aguirre o Medina. Lo conozco como el Cacique, no me acuerdo el nombre. Estaba en Vélez hasta hace poco, Nacional de Montevideo, Vélez. Que incluso Alexander Medina. Alexander Cacique Medina. De hecho, él estaba en Inter de Porto Alegre y a él lo echan cuando no le puede ganar a Guairiña. Y de allí pasa a Vélez. Fracasó en sus dos últimos trabajos. Por eso dijimos, miran, por Guaireña hizo que el Cacique Medina vaya a la Libertadores. Él estaba dirigiendo Sudamericana, fracasa en la Sudamericana por lo de Guaireña, porque Inter clasifica, pero allá era, no puedes no ganarle a este equipo. Y después va a Vélez y Vélez llega hasta semi, ¿verdad? Contra Flamengo. Claro, le va bien. Y esas cosas del fútbol que tuvo, pero fracasó también rotundamente Vélez, Daniel. A mí me gustó el trabajo del Cacique en Talleres. Talleres es una donde institución mucho más pequeña, pero en Vélez fue un fracaso rotundo. En Vélez era un equipo de muchos jóvenes y la agarró un Flamengo que hacía fila india para... No, pero no solamente en esta serie, Federico, sino que en el fútbol argentino. Claro, a donde lo sacan a Cacique creo que ha eliminado de forma increíble de la Copa Argentina. Contra un equipo, no recuerdo. Pero Johnny... Ahora, hay vamos un desnivel a entre tus candidatos, Federico, y Diego Aguirre, ¿dónde estaba últimamente? Él fue sacado del fútbol mexicano, del Cruz Azul. Del Cruz Azul, nada más y nada menos, claro. Una goleada 7-0 ante la América de México. Él lo dirigía a Ángel Romero, incluso lo marginó a Ángel Romero.
consiguió con Vélez fue eliminar a River en cuartos. Y sí, nada más y nada menos. Consolidar Perrone, bueno, un par de cosas que fue vendido al City. Juan Cruz Real, no, acá pregunta, con signo de interrogación, pregunta Luis María, ¿quién es Juan Cruz Real? Y yo creo que ese es un nombre, bueno, si es Juan Cruz Real, digo, ¿por qué? ¿Qué mérito tiene? Porque no estoy contando méritos, o sea, tiene mérito para trabajar de técnico, ¿verdad? Pero para suplir a Cáceres, no. Volvemos... No, tiene el rótulo del técnico de peso. Claro, para la Copa volvemos Libertadores. a lo que tanto estuvimos hablando, Sí. que si voy a sacar a Cáceres, voy a traer a alguien que tenga un mejor presente, ¿verdad? O al menos una espalda más ancha, como puede ser Aguirre, o Medina, o un montón. No es de ese tipo Juan Cruz Real, que veo que salió incluso en el 2022, en septiembre, dejó el Junior. ¿Vos le diste, Johnny? Junior de Barranquilla. Sí, Federico. Hasta ese momento llegó, ¿verdad? Sí, él fue técnico de, así como decía, esos dos equipos pequeños de Colombia, de Jaguares y Alianza Petrolera. Después dirige al América de Cali y gana el campeón 2020, gana el campeonato 2020. 2021 dirige la Copa Libertadores ante Cerro, perdió los dos partidos. Creo que aquí en Asunción perdió 1-0 y allá en Colombia perdió 2-0, o fue al revés, no recuerdo, pero sí fue derrota en ambos partidos ante Cerro Porteño en Copa Libertadores. Y último equipo fue el Junior de Barranquilla. Acá me dicen Aguirre. Diego Aguirre. Federico. ¿Cómo? También recibí la información de Aguirre, consulté y me decían que es un técnico sumamente caro. Esa fue la respuesta. No sé si es un sí o no, pero que es un técnico sumamente caro. Sí, no, que estaba buscando eso, o sea, estaba buscando un técnico importante. Perfil, me decía Federico. Lo de Juan Cruz lo tenemos, y ahora recibo la información bien, lo tenemos como decía mi intuición al principio. Fue una entrevista de trabajo. Yo sí tal, me gustaría trabajar, pero no fue nunca el apuntado. Pero si Olimpia tiene la plata para coquetear a un Aguirre o un... No, está Cabón, está... No, por eso, o un Medina, Sí. aunque venga Cruz, le voy a decir mucho No, gusto, pero por eso, nosotros apuntamos por eso. a otra cosa. O sea, yo creo que ni 5 minutos le hubieran destinado. Por eso. Porque... A mí me dijeron que había una posibilidad muy importante que sea el técnico del Olimpia. No, por ¿Quién? eso. ¿El Juan Cruz? El Juan Cruz Real. Está bien, está bien. Cotejando nada más. A mí acá me afirma una persona que también está muy informada. El tema de Diego Aguirre. Incluso esta mañana, mirate qué me pasaba, Johnny. Para que vea cómo está Escabón involucrado, ¿verdad? Esta mañana me pasaban, a ver, que Escabón estaba gestionando al PF. Lo quería traer a Blanco, ¿te acuerdas de Blanco? Blanco, sí. Estuvo con sí. Sabela en la selección argentina. Y bueno, y ahora está El profe trabajando Córdoba. en las menores de Argentina. Él vino con el profe Córdoba. Sí. En la Pablo época de Blanco. Sí. Blanco. Y como dice Ariel, sí, estuvo en el Mundial 2014. Y ahora está en las inferiores. Estaba con Mascherano, que renunció ahora. Lo estaba buscando a Richino también. Estaba buscando un preparador físico de relieve también, ¿verdad? Pero eso significa, Federico, van a tener un técnico, no un cuerpo técnico. Claro. Y no creo que allí encuadre lo de Aguirre, por ejemplo. Que normalmente tiene... ese tipo de entrenador tiene su cuerpo. Lo que pasa es que técnico cambió todo, formado. Ariel, aunque no creas. Y es algo que decíamos acá con Dani y con Bruno, vos también. Cambió todo con el tema del miércoles pasado. Ujú. Es como que vos tenés una alcancía o tenés un fondo de decir, no, voy a tratar de ahorrarme esto si anda bien el equipo con Aitor. Entonces vamos a buscar un preparador físico que venga, que se suma a los españoles hasta junio. Después traemos el técnico, pero fue tan decepcionante lo que se vio que saben que no hay vida en la fase de grupo así. Entonces están apurando el tema. Y ahora sí, yo cuento nomás cómo estaba el Cabón involucrado en el tema del PF para sumar a los españoles. Ya. Se quedaban, pero fue muy decepcionante en muchos aspectos lo del miércoles. La entrega de los jugadores, el parado del equipo, algunos cambios. Entonces, urgente a gastar la plata que pueda la aparecer. reacción de la gente, porque reacción de la fue gente, muy cuestionado las campañas de las redes, las expresiones de los hinchas también a través de los distintos
medios, ya sea radial o televisivo, mostrando su descontento respecto a la gestión del miércoles pasado. Así es que se espera un hombre con propio peso, con trayectoria, para tratar de sacar adelante a este barco llamado Olimpia. ¿A mí también me llama la atención? Viene con su gente, sí. No, seguro. No, ningún tipo de duda. Sí. Normalmente... Y se nos acaba de enviar. No, acá me enviaron una nota de un periodista colombiano en una radio colega sobre... ¿cómo se llama el técnico de este? Juan Cruz. Sacalo a Cruz Real del Zócalo. Él es una conferencista de fútbol, nadie habla como él. Cuando no trabaja lo contratan de comentarista. Por eso yo le digo el poeta. Habla mucho de fútbol, nada. No lo recomiendo para Olimpia, un colega hablando de este señor. Bueno, y estamos con nuestro técnico. Entonces, Salón se le buscó a Aguirre antes del Gallego Insúa. Por presupuesto estuvieron lejos. Mi informante me sigue tirando el dato de Pompido. Bueno, ¿cómo está? No, yo estoy acá con un informante de que pican punta, como se dice, y estamos con el tema de Aguirre, por encima de Medina, que casi todo tendría ya arreglado Aguirre. Johnny, vos seguramente vas a poder estar viendo todo ese tema, ¿no? Sí, Federico, aquí consultando con varias fuentes el caso de Aguirre. A esta altura, podríamos decir, entra en el perfil que están planificando o que están queriendo para ser técnico de la Olimpia. Experimentado. Sí. Eso, porque Aguirre tiene su peso, finalista de Copa Libertadores, dirigió a la selección uruguaya sub-20, tuvo un recorrido por Brasil, por Argentina, por México, pero que no sea demasiado experimentado. ¿Me explico, Federico? ¿Me explico? Sí, bien. No es, por ejemplo, no se busca un Jorge Fossati, que me disculpe Jorge, pero ya 70 años. No, una edad intermedia, 50 para arriba. Claro. Aguirre, bueno, Cruz Azul, Peñarol 2011. Ahí Peñarol jugaba muy bien. Almagro, Peñarol jugaba muy bien con Aguirre como técnico. Diego Alonso fue su centro delantero. Peñarol jugaba Corujo muy bien ahí. Estaba el arquero Sosa. Todavía perdió la final con Santos. En el 2011. Santos que había eliminado a Cerro. Peñarol eliminó a Vélez. Estamos hablando de un trabajo de hace más de 10 años. Sí, también. Más de 10 años. Sí. Pero después tuvo mucho en el mundo árabe. Fue candidato muchas veces de Olimpia. Últimamente de Cerro también. El tema entonces de... Estuvo mucho por el fútbol brasileño, porque estuvo por Aguirre, Mineiro, San Paulo, lo último en Inter, después se fue a Cruz Azul, y él... El Inter lo quiere mucho, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Buenos y malos. Y porque como que el fútbol gaucho se identifica bastante con el fútbol uruguayo. Sí. Y después recordemos que él era uno de los candidatos, es más, él quería ser el sucesor de Tavares. Y recuerdo que el anuncio es otro Diego, no por Aguirre que se estaba esperando, sino por Alonso, que después lo termina llevando a Qatar más allá del mal mundial que tuvo la Celeste. Pero sí estamos hablando de un técnico con una trayectoria importante, de un peso importante y también de una edad importante, porque él ya joven no es, está más cerca de los 60 que de los 50. O sea, en esto también de catalogar con cómo le llegas a los jugadores, cómo le hablas, cómo te recuerdo jugó con Olimpia. Creo que... Acá me hizo una persona de fútbol, sí, me dice. Sí. El año 2021 le ganamos a él cuando vino Inter. Sí. No, ese no fue Miguel Ramírez, el técnico. Yo no sé si tuvo un técnico antes o después, porque Olimpia jugó 4 veces con Inter en aquel... Acababa de asumir Diego Aguirre, me dice aquí esta persona. Del fútbol. Sí, Del fútbol. Con otro me dice Miguel Ramírez. Sí, para mí que fue Miguel Ramírez. Un Platal, el señor de los pasillos. Estaba jugando lo suyo también. No es un Platal, pero... No, por eso.
Ayer cuando Cardona me respondía que era un invento lo de Cáceres, Que lo de... lo del un eventual retorno. No. Pero ahora al mediodía sonó eso. Pero yo entiendo que a veces... No, yo por eso lo descarté. Lo del hashtag, ¿verdad? Pero no... Claro, no. Por eso, sí. El que Cáceres pues dijo que... Sí, pero... Sí le llamaban. Yo tengo invento. muchos peros con las directivas y el Y tema acá, de a veces, está. pero... Sé muy bien lo que busco para mi club y para dar un salto cualitativo. Ahí habla ya de calidad, salto. Entonces... ¿Cómo? Allí redirigió el partido de vuelta. Ese partido fue Ahí está, gracias a la persona, En tanda- una persona de fútbol, Johnny. En tanda de penales gana Olimpia 5-4, pero el cotejo de ida, ese sí dirigió Miguel Ramírez. No, claro. O sea, de los 4 partidos, él dirigió uno, el último. Sí. Claro, porque Olimpia e Inter coincidieron en el grupo. Y después en los Y después en octavos. En los octavos. Sí. Exactamente. Hablan de un tal Real, no, saquen a Real, saquen. Cerro llega en un partido clave, hablan Olimpia. Arrancamos con Cerro, pero viste que Olimpia está buscando técnico. Tenemos un montón de Cerro. El 1 por 1. Piden el relato de Ariel. Y lo dio bien. Piden aquí en el WhatsApp. Johnny 51, hacemos un alto en el camino, ¿verdad? Hay que ver dónde está Aguirre, Cerro metió un triunfazo en Brasil, lo del técnico Olimpia ya no vende, y acá no estamos vendiendo. Cerro ganó ayer y hablando Olimpia, y no voy a decir la palabra que nos dice después. Bueno, gracias por la sintonía, muchachos. Te hablamos de Cerro en instantes. Tuvimos una previa que lamentablemente no han escuchado. Entró Johnny, tenemos la palabra de Aguirre también, que estaba gestionando Juanma en la soledad ayer de Fortaleza. Dio la ¿De Saba? ¿O de...? ¿Qué dije? ¿Aguirre? Aguirre, No. Ahí sé para qué. ¡Epa! Yo dije, Juanma está... Se va a enojar ahora. No, dio Aguirre. Yo no tengo el teléfono de Aguirre, che. No le mensajé alguna vez a Aguirre. Pues siempre mensajeaba a los nuevos técnicos de Olimpia. Algunos vemos por TV solo hasta el mediodía. Aprovechen el tiempo de TV. Bueno... Y me retiro entonces, Federico, para que no se enojen. Por favor, Johnny, por favor, un paso al costado de momento, ¿sí? Sí. Volvemos al Cerro Porteño, gente de la TV, Medina Aguirre, candidato en Olimpia. Cerro Porteño que ya tiene precio de entradas, como decíamos ayer, bien populares para la semana que viene, para el jueves. Sí. Linda semana la del hincha de Cerro. El lunes, un partido que a muchos les gusta contra Luqueño, porque va a haber hinchada contraria. Claro, y supongo que va a poner a todos suplentes, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué hace y el con... jueves contra Fortaleza y después ya viene el sorteo del 27 de la fase de grupos. Pero, o sea, yo entiendo el tema de la euforia, pero recién terminó el primer tiempo Sí. de la serie 180. O sea, yo creo que si Cerro repite lo de Fortaleza, tiene demasiadas chances. Pero este es un equipo también, o sea, el brasileño va a venir acá con la ecuación cambiada. Es decir, ya no tenemos mucho que perder y mucho que ganar, pero viste que ayer vos citaste claro, porque con Jan se aplica lo del pastorcito, ¿verdad? Pero ayer él alegó también dolores. Y yo pregunto, porque yo creo que los 10 jugadores de campo van a descansar. Y por esta intensidad que tenía el equipo de Saba, Brock va a jugar solamente cuando haya que aguantar, porque la velocidad que necesitas en el retorno, porque Cerro ataca con mucho, entonces en el retorno, fíjense en todas las jugadas antes de la expulsión de Rivas, es de transición, o sea, a Cerro lo agarran atacando, y en ese sentido Baez aporta mucho más que Brock. Ayer me gustó, claro, algunas cosas puntuales, pero me gustó el trabajo de Baez. Sí. Estuvo rápido para cortar, concentrado, sacó mucha pelota de cabeza, no por salto sino por posición, ¿se entiende? Correcto. Por estar bien parado, sacó varias cabezas, no tuvo un delantero centro tampoco de referencia, porque Thiago Gallardo no es un delantero centro de referencia, es más tipo Firmino, eso así que se mueven por afuera. Entonces, armó muy bien Patiño el segundo tiempo, sensacional, Aquino durante todo el partido, Pachi Carrizo levantó increíblemente. De aquel Pachi Carrizo que hace poco dijimos que no jugaba ni con un compromiso, me acuerdo, entró en un segundo tiempo y no fue el partido de Encarnación, fue uno aquí, en la olla. Ahora se va Meliano, primera fecha. No, fue después de Ameliano.
¿Puede ser un partido después de Ameliano? ¿En la olla no? No, porque Ameliano es primera fecha, segunda es Encarnación, Bueno, entonces lo sacan fue a Arce Ameliano. y después es Guaraní acá. Fue un partido, creo que fue contra Guaraní. Que entró y no. Sí, porque fue después de Encarnación. Ok, entonces... Después de Encarnación. Fue empate con Guaraní, Gavilán, ¿verdad? claro. Bueno, No, bueno. De hecho, Cerro en la Sí. nueva olla solamente empató en el torneo local. Por eso es el otro desafío contra el Luqueño. Lo que jugó Dani Ariel, el Pachi Carrizo, en el Clásico, ayer, entrando por izquierda, derecha, este es un jugador diferente. Y no es acá por... Para mí es el mérito de técnico Saba. tendrá mucho que ver, sí. Sí. Sí, mucho que ver tiene el técnico, ¿verdad? Pero lo que juega... porque vos te acuerdas que antes se encontraban, en la época de Arce, y por una cuestión, no sé... Se encontraban aquí, no se neutralizaban. Sí, me acuerdo. Ahora juntos son dinamita, hermano. Sí. ¿Qué pasa en el gol contra Olimpia? La para Aquino, pase para el Pachi centro, gol de el Beto. Sí. Ayer Aquino, un gran pase, Pachi, amaga con la derecha, le da con la zurda al centro, gran centro, gol de Churín. O sea, están trabajando, están en la previa al gol, Coincido. a las jugadas. Yo creo que ganaron dos jugadores. Mira que Aquino no está muy cómodo a la derecha, ¿eh? No, pero pero- cumple otra función del pase. Pero Y muy sí, bien. por eso, o sea, una cosa es el semblante o el rostro, porque Sí. se le nota que no está cómodo aquí. Ahora, lo que te juega, él hace la asistencia, ya que vos citaste, él hace la asistencia para el gol de Robert contra Curicó en el encuentro de vuelta. Entonces, yo creo que Saba le dio en la tecla para que los dos que arrancan como extremos tengan ciertas libertades para juntarse y no neutralizarse como ocurría en la era Arce. Y acá el famoso, el que se entienda, porque cuando uno dice, hoy yo lo veo a Aquino y a Pachi mucho más comprometidos con lo que es el trámite del partido. Y no es, entonces que con Arce había No, mala... no. Yo tengo que decir que si este equipo es más intenso, no es que en el otro todos estaban de mal de barco o caminaban, no. Pero no podés ignorar que este es un equipo... O sea, lo cambiante que es el fútbol. Vos hoy haces aquel Sí. lo que hablamos de la intensidad Sí. entre Cerro y Olimpia. Y cambió. Fíjate que delante de Aquino, porque Arce quería jugar con un solo punta. Delante de Aquino y Pachi, muchas veces estaba Moreno Martins. ¿Verdad? Y los volantes eran Carrascal y Pidi La Mota, para explicar un poco por qué eran tan lentos, por qué se neutralizaban cuando estaban cerca, no se buscaban, y por qué ahora, por ejemplo, tiene a Morales, tiene a Churín, que pelea todas, tiene a Viera, que arranca desde atrás con una claridad notable, porque llega con cabeza levantada siempre. Entonces también me parece que eso contribuye a que Sí. no dependa todo de Aquino y Carrizo, y que los dos cada vez que se encuentren sea un éxito de la jugada, ¿verdad? Y sumarle que en el mediocampo Mucha más está- movilidad, Dani, a Claro, eso quiero ir. y a esa movilidad yo creo que es clave lo de Wilder Viera. Sí, O sea, fíjate de los últimos Vos mediocampistas. ayer hablaste de Villasanti, ¿verdad? Sí, por eso. Igual, este zurdo un poco más alto, pero tiene la misma claridad para llegar cerca de la zona ofensiva que Villasanti. Y por eso, el único pero que yo le tengo a Wilder es que se hace amonestar muy rápido. Y para mí, si él no estaba amonestado, él cortaba la jugada del penal. Porque se nota claramente cuando Romariño Era le el primero, gira. ¿verdad? Claro, Claro. Romariño le gira a pica y empieza a correr. Y allí Wilder llega, o sea, en la cobertura él está bien. Pero un tapón con amarilla, un león sin uno de los colmillos. Y además él hace el gesto de levantar los brazos para decirle al árbitro, mira que, porque Tello le perdonó la primera, en la segunda ya no. Y ese tipo de cosas él tiene que mejorar porque uno ve un potencial importante. Pero yo te decía, ninguno de estos jugadores que estamos citando va a estar el lunes. Uno cree con este tema de la rotación, porque a ver, quieras o no, este equipo viene de jugar Curicó el martes anterior, clásico. Voy a sacarlo de los chilenos. Voy a ir a partidos de enorme desgaste y que Cerro inclusive tuvo, no es fortuna, la mala decisión o el proceso que decía Ariel de información de jugar con 10 en un tramo importante, especialmente ayer, pero también en el clásico. Entonces jugaste el sábado pasado, jugaste ayer, es el partido del semestre lo del próximo jueves, comprendiendo la importancia de remontar terreno perdido en el torneo local. Entonces yo creo que muchos van a ser guardados, exagerando todos. Pero ahí mi pregunta es lo del arco. ¿Cómo está Jan? Si Jan otra vez esto de seguir recuperándolo para que tenga plenitud, o como se vio ayer,
Yo creo que gran parte de este juego de Saba es porque hay confianza en el arquero. Lo mejor que te puede pasar vos como equipo grande, que querés atacar con muchos y arriesgar con defenderte con poco, es saber que en el arco está una fiera y que el rival tiene que sacar el disparo perfecto para hacerle un gol. Porque creo que ayer, no sé si fue en transmisión o fuera micrófono, dijimos Ariel Federico, comparar el remate de Pochettino, de ese de primer tiempo, y el remate de Ale Silva. No. No, o sea, digo, No, claro, o sea, pero yo te digo como jugador de campo, es como que, bueno, que me vengan, porque esa también es una jugada de transición, mientras que la otra le tenía toda la defensa de Cerro dentro del área grande. Pero Cerro necesita ganar el lunes, sí, pero ¿cómo está mi arquero? Porque si Jan otra vez dice, no, mira que tengo dolores, le tengo que cuidar, no, un algodón. y va a tener que atajar Miers. Cortamos con la TV hace minutos. Mirá, No, ese es un pequeño detalle, Daniel. Vos no tenías en cuenta eso. No, yo me estaba olvidando de ese pequeño gran detalle. ¿Hace cuánto no hay un arquero como Jan? ¿En Cerro? ¿O a nivel...? En el fútbol paraguayo, quizá el mejor Martín Silva en un momento. Pero mira que Olveira también el año pasado estaba pasando un gran momento, te atajaba. Yo sé que voy a perder por la fotografía del momento, pero el año pasado Olveira te sacaba pelota. Olveira ganaba partidos. En los buenos y malos momentos de Cerro, Jan siempre fue el salvador. Lo que ataja de la nada, los mano a mano. Olveira sí, tuvo un gran nivel. Acá hubo invasión, adelantamiento, sí. Vos sabés que pero, sí, invasión en el penal. Acá dice invasión, nosotros vimos adelantamiento, ¿verdad? Pero decían los compañeros. Pero vos sabés que mirando otra vez. Sí. Pues, mira que Jan se arriesgó, pero él salta. Y ahí yo voy al tema de... Mira que hoy volví a ver el tema del compacto, el partido, y en esa jugada puntual, él salta antes del remate, y en el momento del peteo empieza a bajar. Y yo creo que, porque la regla es clara en el sentido de uno de los dos pies sobre la línea, detrás. Vos sabés que yo miré bien otra vez arriba hoy, y me transmitió la sensación que cuando saltó, es cierto, pero que primero tocó uno de los pies de la raya antes de que salga el disparo. Lo que yo te digo es que para mí cuando se produce el golpe, él está sobre la línea. Ajá, claro. Pero arriba. O sea, él está flotando para que se entienda. Y eso vale. Vale. O sea, porque no es que vos tenés que tener pegado el pie en la línea de cal, como decíamos antes, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero fue una jugada donde igual el VAR ayer estaba perdidísimo. La jugada que quieren revisar a los 2 minutos, ni lo de Fortaleza creían. Lo que demoraron para anular el gol de Pachi. Y vos sabés que en la transmisión vos ves en tiempo real lo del VAR. Ellos se pasaron primero con la línea de Pachi en el momento del centro y no en el desvío de Churim. Claro, y esa es. O sea, pero ya. Sí, el tema decía de Jan, capaz que está gemida, No, y hay que hablar con Juanma. Si lo puede pasar con Juanma después, ¿qué tiene Cerro? Porque, a ver, uno piensa Miers, lateral derecho. Alberto lo hago ya descansar. Enzo Jiménez. Enzo. Un problema para la revancha, tiene que cambiar la defensa. Hay equipo. Pero la defensa, pues, Riva no va a jugar la vuelta. Entonces, ¿ahí qué va a hacer en la defensa? Pero yo creo que Enzo está para... O sea, Enzo es un tipo que puede jugar... No, puede jugar los 2 partidos. Claro. Sí, Enzo no entra en la categoría. Vos ves formando la defensa como terminó ayer. En el partido no tenés mucho. No. No, yo le voy a poner a Enzo y al chico Quintana. Hablo del partido... De vuelta él habla. De vuelta es el tema. Con riesgo también, No, yo te decía Enzo para Luqueño. Claro, pero yo estoy pensando... Yo creo que va a ser la defensa como terminó ayer, porque no tenés otra alternativa. No, vos Beto como central. ¿Quién, Dani? ¿Quién? Dame el nombre. ¿No tenés? Juanma. Búscalo, con lupa. ¿No está Juanma? Juanma. ¿Cómo estás? Lindo debate realmente. Gano el cuerpo de laterales de Cerro. Derecho, Espínola. En algún momento estaba Juan Franco, que se lesionó. Juan Franco, ¿verdad? Fabián Franco. Se lesionó. Estaba este chico que... Alan Núñez. El chico de la sub-20. Me va a decir muy verde. Ayer el papelón que pasamos de 3 minutos con la planilla de Duarte de Juanma.
Yo buscaba fotos para poner en Twitter, 20 años, debutante, 1.82, después no debutó. Pero, ¿vos cómo te imaginás la defensa arrancando contra el equipo de Fortaleza? Fortaleza acá me va a poner a Rubén Mariño, me va a poner a Romero, a Lucero, y capaz que a la derecha ponga tirado Hércules, y no juegue el zurdo ayer que le hizo favor a la gente de Cerro Más, ya que a él le hacen el penal. A él le hacen el penal, él tiene la jugada más clara del segundo él tiene tiempo. un derechazo. Ese que vos dijiste que por qué estaba tan solo. Claro. Esa es una pelota que pierde Pachi. Viste que Y le dejaron todo. claro. Sí. Y bueno, acá yo creo que va a venir con artillería pesada, porque para ellos también los 3 millones son importantísimos. Lo de Fortaleza ni pensaban ayer el resultado, hay que decir eso también. Y menos el trámite. Sorprendido por un Cerro que le copó la parada, que terminó jugando mejor. ¿Qué pensaba acá? Pero, por ejemplo, de movida ya pregunta por el hermano de Jan, el arquero. ¿Qué hace él? ¿Qué de su vida si no tiene posibilidad de atajar el lunes? Vos sabés que antes del viaje a Fortaleza me dijeron sin preguntar inclusive que el lunes, y es muy probable, Miers, y ahí apareció el nombre pero me dijeron de forma jocosa porque no se le dice así evidentemente, Gianciño, que sí no forma parte últimamente de las convocatorias, tampoco de los planteles, de los entrenamientos, porque el cuarto arquero de Cerro Porteño se llama Javier Talavera, y allí está entre José Miers y Talavera. José Miers está por encima de Talavera ya por tiempo incluso de estar en primera división y porque ya tuvo 2 partidos. Talavera fue el tercer arquero de la sub-20, ¿verdad? El que entró... ¿O él jugó el último partido? Sí, jugó contra Brasil, el último partido de fase de grupos. Ah, él jugó. ¿Y el último partido contra...? ¿Ese fue el que cambió de arquero en el segundo tiempo? Sí. No, o Sí. sea, el... Talavera entró en el segundo tiempo. Claro, por eso, Claro. por eso. ¿Y el último partido contra Ecuador? Ese no recuerdo, Dani, sinceramente. No, por eso, porque viste que contra Brasil juegan, o sea, juegan los suplentes, mientras que contra Ecuador era porque Ángel González ya venía mal, y ese era el partido de clasificación, y si Talavera no jugó, es tercer arquero. Sí. Por eso o sea, no me estoy acordando quién atajó ese partido contra Ecuador, que es el partido de la eliminación al Mundial. Pero... Fruto de Olimpia jugó, dice acá Johnny. No sé si es el tema porque... Por eso, sí, seguramente. Estamos hablando, sí. Claro, por eso yo lo tenía como tercer arquero, ya que el titular era el del Chico de Libertad. O sea, no, vos lo que decís es que ya no va a atajar el lunes. No, por lo que me dijeron al menos, en la previa del viaje era no arriesgarlo Esto ya. es radio, no pero apurarlo cuando yo demasiado. le dije acá a Ariel ataja Mier, entonces me puso una cara. No, ahí ya cambia la... ¿Verdad, Ariel? Vos pensás en Miguel Martínez. Y tenés que analizar. No, porque lo de Miguel es una cuestión de Sí. decisión, no es mal arquero. Pero lo que vimos de Miers... Claro, acá ya hay gente que está armando el equipo, Juanma. Miers, Enzo, Quintana, Del Valle, Rivas, Galeano, Piri, Bobadilla, Zamudio, Queso y Díaz. Y acá no toca ni uno, ¿no? Son todos ¿Piri con quién puso el oyente? con Bobadilla. Ah, como ellos, sí. Ahí no hay ningún titular copero. No. ¿Viste? A mí el que me parece, el que le faltó ponerlo a Brock. Y sí, tendría que jugar, ¿verdad? Sí, Quintana del Valle. No Ayer creo, Brock. muchos se quejan porque eso habilitaba mucho. Ah, hay un cabezazo. Pero Sí. 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 Es cierto. Y eso está marcado. Y le queda a la gente en el, Sí. en el Y inconsciente. una ¿verdad? mención a Carrascal, que bajo ha caído. No, Carrascal muy mal. No solo por los futbolísticos, sino por su predisposición. Si un tipo que te da la impresión que no tiene ni ganas de jugar. Porque una cosa es fallar los pases, esforzarte, estar en un mal momento. Pero otra cosa es que te sea indiferente. Me parece que da esa impresión hasta a los técnicos. Por eso, ni Arce en la última parte, ni Saba en esta primera parte, claro, lo tienen en cuenta. Y en lo de Saba yo conecto con el rasgo que tiene Cerro. O sea, Cerro ahora La sí intensidad. es un equipo intenso. Sí, Y lo que menos tiene Carrascal es la intensidad. totalmente. O sea, él es un tipo fino y cuando está enganchado te mapea todo lo que quiera, pero en este equipo todo tiene que correr. Vos le veías a los 40 del primer tiempo, los muchachos estaban ahogados. O sea, eso te habla de que no, o sea, no hay pausa. Por eso marcaba en la jugada del gol de Churín, puede encontrar 7 jugadores
Por eso decía, no es la historia tradicional de un equipo paraguayo en Brasil atacar con 7. Y eso se veía, y no es solamente del penal, la que Robert le baja a Churín para que dispare, o el primer remate, vos ves y no es desprenderse del balón, es un equipo que corre, y por eso lo de Carrascal él ni es utilizado como recambio, o sea, los volantes de recambio siempre es Damián Bobadilla y Robert Pires Amota, en ese orden, en ese orden. No tuvo problema de tocar algunas vacas sagradas al técnico Sabano, porque esta apuesta de Viera es de él, hay que decirlo, ¿sí? Porque fíjate, en detrimento de Robert Pires Amota, eso me parece también lo de Chiqui se equivocó un tanto en ese aspecto de que él se jugó demasiado por las vacas sagradas, increíblemente, ¿verdad? Porque él es un profesional que se jugaba más por los chicos. Saba, que es del medio argentino, Pires Amota dejó en Argentina una imagen buenísima, en San Lorenzo Almagro. Sí. O sea, si vos agarrás y decís, el tipo venía, mira quién está acá. Y se jugó por Viera. Y después Federico lo de Damián Bobadilla, otro chico que siempre está, porque ayer lo pone en un partido, en un momento complicado, no es que Cerro estaba pasándola bien. Porque él no hace el cupo de juvenil por juvenil. Él entra por pica, o sea, en algún momento el doble 6 de Cerro era Wilder Viera, Damián Bobadilla. Después entra Robert Pires Amota, pero sí, no le tiembla el pulso. No hay problema que está bien. Si Pires Amota tiene que estar en el banco, está en el banco. Sí, si tiene que ir Lucena, va a Lucena y no hay ningún tipo de problema. Creo que en ese aspecto... Fíjate, ya que estamos hablando de los marcados por la gente, cuando acá Federico leía lo de Enzo, otro que está marcadísimo es Brian Zamudio. Pero ¿qué pasa? Brian le da lo que quiere el técnico, el tema de la intensidad, de que te corre todo, porque él define mal ese cabezazo donde le cobra, no sé, pero él no estaba adelantado. O sea, si él embocaba, iba a valer el gol. Y él participa en la previa a la jugada que casi golazo de Bobadilla. Damián Bobadilla. Él recupera, sí. Sí, y en el clásico tiene 2. Claro, está llegando producto de eso que decís, claro, de la carrera que tiene. Él tiene galopada, Brian. Porque, o sea, vertical le falta, se nace para la decisión, eso le falta, si no entraría en otro nivel, ¿verdad? Pero en el clásico ese tiro de media distancia que Richard le tenía dos opciones de pase. O sea, por eso cito nomás 2 jugadores, pero para decir que no es que estaba pendiente de lo que dicen en redes. O sea, Carrascal, hay una sincronización entre lo que dice la gente, lo que decimos nosotros y lo que es la consideración de Saba. Y cito lo de Zamudio para ver que no, porque Zamudio quedó como el segundo, entre comillas, villano del clásico, después de Miguel Martínez, ¿verdad? Pero Saba dice, él me cumple, y se nota que le cumple. No finaliza bien, tiene que mejorar, pero lo concreto es que, o sea, vos ve a un técnico que está siendo coherente con su discurso. Porque, repito, lo primero que te dicen los no técnicos, no, la idea es, yo quiero darle una identidad que juegue de la misma forma de local o visitante. Y si yo agarro cómo jugó Cerro en Santiago, en Fortaleza, en Para-Uno, ni hablar cuando juega en la olla, ¿verdad? Veo un equipo que ni siquiera la roja, ni siquiera un 1-0. Porque cómo volvió Cerro en el segundo tiempo, por eso uno lamenta lo de Rivas, que es cierto, hace una muy buena jugada, excelente, para ganar y luego habilitar a Morales. Pero ahí es donde vamos, el tema de la mala decisión, claro, y no pensar en la repercusión. Cosa que por lesiones nunca tenía continuidad y ahora por la expulsión. Estaba jugando tan bien, ayer estaba jugando tan bien. Fuera del penal, ¿verdad? Sí, pero el penal... pero viste, porque él es alto, él tiene presencia, a diferencia de Arzamendia, de Coyote, que tiene mejor pegada. Él tiene presencia, tiene buen físico y es rápido, y a la carrera tiene buena pegada, y ayer hizo un par de jugadas muy importantes, pero ahora va a descansar, se convierte en preocupación nuevamente. Pero es perjudicial por el momento que vos está marcando un buen rendimiento, que él mismo se autocorte, digamos, la fluidez que estaba teniendo. Por eso, antes por lesiones o para por mal rendimiento. Ariel, espero que con Rivas, o sea, lo que dijiste de Martínez, que no aplique, ¿verdad? Esto es, pero el jugador está con adrenalina. Yo más en el arco para defender el gol nomás. O sea, con su perfil, el tema del todo. Tiene que sentar a los jugadores y decir, muchachos. La cara de Saba ayer. No, pues la misma cara la trae cuando Martínez se iba pulsado. Ayer le pasa por el medio y no se dan ese consuelo, ¿viste? Que muchas veces técnicos le dan especial a la joven, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, no. Es que sabía que está hipotecado. Debe ser algo que se habla mucho. Está hipotecado el triunfo allí, porque pudo haber marcado. Porque faltaron 30 minutos en Brasil, 40.000 personas.
el equipo te puede crecer como creció en un momento. Claro. Después, en los últimos 7 minutos ya bajó la guardia el equipo de Fortaleza. Sí, vos sabés que ninguno... Malos pases. Totalmente. Cuando el técnico le hace uso en la cabeza, le dice... Correcto. "Boba". Porque hay un par de ya... ¿Viste cuando el equipo que tiene uno más empieza a ensayar tiros de 40 metros? Es porque ellos dicen, no, hoy no se puede. No se puede. Claro, y por eso ese gesto del técnico argentino de Fortaleza, de piensen un poco. Pero, por eso, si la vez pasada el debate era, esperabas para evitar un gol, dejaste con 10 tu equipo cuando el arquero suplente era el tercero. Ayer, la misión de Rivas era el famoso full táctico o cortar el avance, porque es lo primero que hace un defensor que está en función ofensiva al no finalizar la jugada. Pero no podés entrar de esa forma en un partido que tiene VAR. Entonces, cuenta siempre la historia de un técnico de los 60 en un partido entre Uruguay y Argentina, me parece que era. Y le manda ya al suplente y dice, anda a provocarlo así. El otro se va a entrar, pum, le a tromparlo, lo pulsan. No era así. No era para eso. Tiene que entrar a provocarlo, no manda. Este le dice, hace una falta táctica, le dice arriba y le rompe el tobillo al brasileño, no, casi le rompió al pobre. Sí, porque Benevenuto, ¿verdad? ¿Cómo era? Benevenuto. Mira que ese jugó bien, ¿eh? Sí. Es el que le bloqueó casi siempre a Robert Morales. Sí, Benevenuto y tira de terror. No, Es la primera que pifia y le queda a Morales que se la toca a Churín, que es la primera llegada de serio, de Cerro. Se le va, con esto tiene, vamos a venir con negar dos cosas. La posibilidad que tiene de jugar Moreno Martins a este ritmo. Brock y Moreno Martins. Y la otra, no tarde de recuperar la Pantera. No está todavía Morales. fino, ágil. Veloz. Claro, Veloz, ágil. Está 2 segundos detrás de la jugada, ¿verdad? Y lo digo del fútbol local también pasó. Sí. ¿Cierto? Pasó. Vamos a hablar de eso. Los delanteros de Cerro Porteño. Parece que hay vida para Churín. Mirá que Churín como entrote. Después de los problemas que tuvo, hombre, gol importante. Era hacer el empate con Guaraní y después hace el gol de ayer que ¿cuánto vale? ¿Cuánto puede valer para Cerro? Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Johan, 18:30 horas. Final torneo Big Bingo. Sábado, show de Gabriela Cañete, 22 horas. Martes, St. Patrick Tour 2023, a partir de las 9. Sorteos por asistencia, vaso coleccionable, 35.000 guaraníes. Incluye carga gratis más, 20.000 en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy. Calidad éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12. www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Aprovecha esta oportunidad única con los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta lavarropas Win 6,5 kilos, ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probalo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hacé
Hacé tu pedido al 021-238-6006, www.corona.com.py, completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar, ahora también en limpio. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique, camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregual, Cacique, si te conviene, muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py, con descuentos del 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en Farmacias Catedral, en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, 12:20. Decíamos lo de Moreno, lo de Morales, y quiero sumar a Sergio Díaz, que también debe ser el que menos posibilidades tiene, ¿verdad? Porque, pero del equipo como vos decís, copero. Claro, y vamos a lo local cuando todavía no trae la Copa. Hasta de recambio, Fernando Fernández, sí. Moreno Martins, Sergio Díaz, ni el clásico. Cuando uno pensaba que podía jugar. Ni en el banco. Ni al banco fue. Ni al banco, sí, claro, por eso él había levantado ese posteo. Sí. Ahí en su Instagram, creo. Y yo te citaba el que en ese momento de urgencia autorizó para desembolsar lo que pagó Cerro por lo de Brock. Porque, a ver, Brock en este sistema que quiere Saba no encaja. Por eso tampoco encaja jugadores como Del Valle. Porque fíjate cuando se produce la expulsión de Rivas, no es que mete, por ejemplo, a un Rodrigo del Valle para que acompañe a Patiño, porque mira que Patiño pasó a jugar por la izquierda y en los últimos 15 minutos él rechazaba todas con la izquierda. De hecho aparece el invento de Báez como segunda central, en reemplazo de un central. Y cuando, después de la lesión que sufrió el Chico Álvarez, que había jugado bien. Claro, y cuando Rivas es expulsado, la decisión que toma, y ahí sí se nota que a diferencia del clásico ya estaba preparado Saba, porque fíjate que cuando le muestra la roja Tello a Rivas, se da vuelta a Saba y le dice vení, y ya estaba Enzo listo para entrar. O sea, para Saba la defensa tiene que ser veloz. Por eso, fíjate que... Veloz y agresiva. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Salir a no quedarte claro, porque ¿quiénes fueron los zagueros, entre comillas, improvisados en la era Saba? Beto Espínola y Gabriel Báez, sí, que son laterales. Pero dice, ¿sabes qué? Entre un tipo que, perfecto, me da 10 o 15 centímetros más, pero no es veloz, no es agresivo. Dame nomás y que voy a ir llenando como marcadores de punta, arriba, a Enzo y a otros, pero yo quiero velocidad. Entonces, ¿por qué? También es comprensible. Si es un equipo que te ataca con 6, 7, 5 jugadores, si no finalizas, te van a atacar como atacó Fortaleza. Por eso decía lo de la amarilla de Wilder Viera. Entonces, en ese esquema, ¿cómo encaja Brock? Que un jugador de... Vamos a quedarnos acá en la cueva y vamos a sacar cuando nos estén llenando de centrazos. De salida lenta. Para marcar, para morder. Y... Mira que en un solo partido la radiografía ya, Ariel, Yo quiero verlo un poco más, para no hacer todavía un juicio concluyente. No, yo te hablo del perfil, no te estoy hablando de que es un mal jugador. Sí, me gustaría verlo más. Porque en el clásico entró muy poco. Muy poco. Más del partido con Resistencia es lo que tenemos como muestra, de ¿verdad? la pelota dentro del área, de esperar. Y Cerro... Porque una apuesta económica... Al ocupar los espacios importantes. Es una apuesta económica y Cerro con escasez en la posición... Porque realmente hay escasez en la posición. Fíjate cómo van a decir ahora que... Menos mal que nos llama Barreto. Que ahí todo ya lo dejó en el banco, ¿verdad? A Barreto el de... General Caballero. Sí. Y ahí escasez ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué está dudando? ¿Lo envió al banco, Barreto? Estaba confundiendo nomás ¿cómo se llama el trío de centrales de la ¿Cómo que dijiste por Miguel Martínez? ¿Cómo es?
No, el proceso. El proceso mental, sí. El proceso. Es que vos sabés que el fútbol está lleno de victorias que se escaparon por culpa de eso. Tema de no medir, hermano. Claro, por eso yo con Ariel, y creo que ya empieza a darme un poco de razón, porque yo entiendo pulsaciones a mí, la adrenalina, o la famosa, no demasiado fácil, hay de decir, sí, claro, pero cuando vos ves que ya cada vez el jugador, además de jugador, debe tomar decisiones para optimizar su rendimiento físico, es lo que uno le pide a los Miguel Martínez, a los Daniel Rivas y compañía. Porque acá estábamos hablando, o sea, yo creo que Cerro en el 11 contra 11, y acá aplico lo mismo que dije del clásico. Si vos con 10 tuviste 2 ocasiones y media clarísimas de gol para ganar otra vez el clásico, y ayer la última de Damián Bobadilla, el mismo contexto, porque el rival estaba desesperado, y cuando roba el balón Zamudio, tuviste. O sea, a mí me dejó la sensación de que se desperdició gran parte de ese segundo tiempo. Porque ¿qué dijimos en transmisión? Mira que cuando se lo ataca, el equipo brasileño de mitad de cancha para atrás es limitado. Pero tenés que atacarle, o si no, nunca vas a saber. Y ayer Cerro, gracias a esa postura agresiva, ofensiva e intensa, vimos que estira para atacarlo. Por eso lamento. Porque por un lado sí, mira que a pesar de la roja, se ganó. La vez pasada, a pesar de la roja, no se perdió. Pero en el balance final, son esas las rojas que impidieron un mejor resultado. En el tema del clásico, ganar. Y en el tema de ayer, es un primer tiempo. Yo creo que Cerro tenía argumento futbolístico para anotar un segundo gol. Y más porque en el arco tuyo, tenés un tipo que te va a sacar todas. Por eso el lamento, y es una tarea pendiente que tiene Saba de sentarle a los muchachos y decirle, no, esto ya no puede volver a pasar, como algo a mejorar en el contexto de un resultado positivo. Ariel, una más, vamos a escuchar enseguida a Saba, Aquino. Las expulsiones son tontas realmente, para tomarlo muy en cuenta. Dos en partido top, En 3 días, en 4 días. El partido muy importante. 4 días que le pudo haber costado ayer, no, pero bueno, habrá que ver también qué pasa después en el partido de revancha, porque acá de ninguna manera aún se puede sentenciar la eliminatoria. No. Y ojalá después que no haya algún tipo de lamentación, mirá que acá ya desaprovechamos los goles, partido favorable, expulsión tonta. Fíjate que Fortaleza, Comparto Romero, Pikachu, estoy viendo, estaban. El año pasado en fase de grupos, empataron con River en Fortaleza, perdieron con Colo-Colo en Fortaleza, le ganaron a Alianza Lima. En Copa Libertadores. Fueron a pelear de visitante, ganaron en Perú y ganaron en Chile. Por eso, acá... El partido decisivo que Colo-Colo tenía que empatar nada más, le ganan 4-3 en Santiago de Chile el Fortaleza, o sea que... tener cuidado. Claro, acá todas las alertas tienen que estar al máximo en el partido de revancha. En el post partido vi que esos jugadores que decía Federico recordaban el partido de Colo-Colo. Con Colo-Colo, sí. Diciendo, mira que el año pasado también el famoso, nos daban todos por muertos. Porque además nos enfrentábamos a un equipo que nos había vencido acá. La última fecha, claro. Sí, y nos fuimos y le metimos 4. 4-3 le ganó. Porque ese 4-3 creo que estaba 4-0 o 4-1 luego. O sea, ya impusieron y sobre la hora medio que empezó a descontar el equipo chileno. Estaba 4-1. 4-1, ok. Sí. Ok. Y... No, lo que decía Ariel. No, por eso, yo sabiendo que la eliminatoria todavía no está cerrada, yo dejo como lamento eso. Porque si esto fuera fase de grupo o torneo de puntos corridos, ya está, el famoso. Deja la crítica. Acá todo tenemos que ser, qué sé yo, partidario o como los hinchas. No, sigue siendo un primer tiempo. Como en Barcelona, en ese momento hasta la gente se reía. Pero después cuando el Liverpool le da vuelta, todos se acordaban de la jugada de Dembélé, ¿verdad? Que hubiera sido el 4-0. Claro. O sea, voy nomás a que en ese segundo tiempo, incluyendo a Rivas, Cerro estaba haciendo un buen partido. Y a mí ese inicio del segundo tiempo me gustó mucho, porque uno dice, perfecto, lograste el gol, viene el entretiempo. Y mira que, ¿sabes qué? El que quería que se terminara el primer tiempo no era Cerro, era Fortaleza. Porque Cerro seguía atacando. Y después uno dice, bueno, pero viene la pausa, viene el entretiempo, viene la charla técnica. Y Cerro siguió jugando de la misma forma.
el mejor ejemplo, esa jugada. Y lo que Federico apuntaba, sí. Mira que cuando algunos querían justificar lo de Miguel Martínez, pero fíjate cómo Patiño y Báez son superados por Bruera y Derlis. Voy a lo siguiente, yo no voy a justificar lo que hizo Rivas, pero era una jugada que debió tener una mejor definición de Robert Morales. Porque ahí creo que es Tinga, el capitán, el que... Tinga se la toca. Sí, o sea, porque, no te digo definir de primera, pero se nota que no hay un buen control y de esa forma lo de Robert Morales. Pero sí, o sea, para mí fue muy buena la postura del inicio del segundo tiempo, para que se plasme en cancha lo que dice su técnico. O sea, qué flojo fue el equipo brasileño en la marca. En el medio, y algún que otro desajuste, por supuesto, también defensivo. Pero qué poco agresivos son, ¿verdad? Porque a veces se perdían, se desorientaban fácilmente, los delanteros de Cerro, los volantes le ganaban la espalda. Es como que... Para mí fue más mérito de los jugadores de Cerro. O sea, en el tema, fíjate que los defensores, ellos terminan, a Robert le ganan las 3 jugadas importantes. Allí en el área, sí. Claro. Pero mano a mano. Claro, lo que vos decías, no tendría que llegar hasta ese punto. Pero en el medio yo le he visto muy cómodo a los jugadores. Yo creo que no estaban acostumbrados a que le lleguen con tanta gente, me parece, porque el pase que mete Aquino para Churín y que Churín la cruza para Morales al segundo palo, es un pase perfecto y toda la defensa se queda en línea. Es un pase... Y el espacio entre los mediocampistas y defensores. Claro, fíjate, incluso la jugada de los de Pachi Carrizo, cómo llega a la espalda y nadie lo sigue y la defensa toda en línea. Eso sí, Tinga veterano ya, y Bruno era lateral izquierdo también. Bruno Pacheco. Lo sacan en el entretiempo, por eso entra Crispín. Y Crispín no quería hacer nada con la marca, él quería mandarse nomás. Sí. Crispín le hizo bien a Cerro, no atacó, no defendió, se pasó cometiendo falta. Juan Mayo se fue hace rato, ¿verdad? No, acá estamos, Fede. Ah, qué grande, Juan, me está escuchando, hermano. ¿Qué tenés para aportar entonces para el lunes? Y lo del jueves acá tomamos ya, yo soy muy ansioso, muy apurado ya. Pensé en la defensa para el jueves, pero para el lunes, ¿cómo te imaginas el tema? Y va a ser un lindo rompecabezas para el lunes. De Mira que lo que dijo el oyente me parece que no está lejos de la realidad. Un equipo cercano, ¿verdad? Sí. O tenés otros postulantes. Porque allí, por ejemplo, uno puede decir, no, pero dale una chance a los extranjeros que justifiquen su sueldo y, no sé, que Bro, que Carrascal, que Moreno Martín. Pero acá el oyente fue todo acá, cantera, los chicos y todo eso. Y en ese sentido, ¿qué manejás para el lunes y luego lo que va a ser el partido del jueves? No, yo creo que el caso Carrascal, por ejemplo, no lo veo de titular, no lo veo arrancando. Más aún después de lo que fue aquel partido contra Resistencia, que fue donde tuvo la oportunidad de jugar de titular y lo hizo con Piri Gamota. Me parece que allí puede entrar Damián Bobadilla de arranque, y la defensa sí me genera dudas, Dani, Fede, Ariel, porque las veces que uno se dejó guiar por la lógica, terminó con Gabriel Báez, por ejemplo, jugando de central. O en el Superclásico mismo, donde todos lo dábamos por sentado que Brock arrancaría, termina de todas formas jugando con Báez. Patiño tiene que descansar, Beto también me parece que va a descansar, y allí me genera la duda de quién va a ser el central por derecha. Claro, si va a recurrir lo a que vos Quintana, decís, Juanma, recordemos y le decimos a la gente que el único partido desde que Saba está, donde aplicó la rotación, es Resistencia, pero la única línea donde no tocó y jugaron los titulares fue la defensa. Porque uno decía, bueno, para que se vayan acomodando cada vez más, ¿no? Claro, y el único no titular fue Brock, pero que se sabe con este impedimento del reglamento, pero mirando cómo está jugando Baez y lo que quiere Cerro. Creo que durante la semana casi nadie preguntó sobre lo del TAS, si Brock estaba. El propio hincha de Cerro dice, perfecto, si vamos a jugar así, que se quede. Entonces, el lunes sería por primera vez una defensa suplente, porque Patiño y Beto lo que han corrido y lo que han jugado, y además ellos tienen la particularidad que ellos no son cambiados. O sea, te completan los 90 minutos más del tiempo adicional, Juanma. Sí, por eso. Vos sabés que me dijeron que el trabajo que está realizando el preparador físico de Facundo Saba está implementando trabajos bastante actualizados
que tienen sustento físico. Por ejemplo, algunos detalles. Después de los partidos, implementan todas formas de ejercicios de recuperación. No la tradicional piscina con hielo, la crioterapia y todo eso, sino que ejercicios específicos que contribuyen a una mejor recuperación. Santiago Montanari se llama el preparador físico, y fíjate, por ejemplo, hoy por la mañana, los que no tuvieron mucha actividad ayer en el partido ya trabajaron en la playa, inclusive allí en Fortaleza. En ese sentido, está implementando buenos trabajos y los futbolistas están respondiendo bien también. Con relación al equipo... Juanma, sí. O sea, ¿cómo suena esa descripción que estás haciendo, que ahora los trabajos son más actualizados y toda esa cuestión, ¿no? Pero vos sabés que es una realidad, Fede. Yo no estoy diciendo que no sea, estoy diciendo cómo suena. Sí, sin menospreciar, o sea, lo que estoy diciendo no tiene la intención de menospreciar el trabajo anterior, sino todo lo contrario. Resaltar un poco también que esto se va implementando en el club, trabajos nuevos y van actualizándolo constantemente. Y es un método nuevo. A mí me decía una persona que conoce mucho el tema, que está bien, son trabajos buenos, actualizados, pero toda implementación en cuanto a lo físico debe ser de manera progresiva. Uno no puede implementar de una. Entonces me dijo esta persona que vamos a ver en 2 semanas más si la implementación de estos trabajos fue de manera progresiva y fue de manera correcta, o lo implementó de una y eso va a repercutir en algún momento en lo físico. No sé si se entiende. Sí. Pero viste que, a ver, activaron, sí, en la playa estuvieron ahí en Fortaleza, practicando algunos jugadores. No, se nota. Sí, a Boca le ganó la final de la Copa Argentina, a Boca. Claro, Patronato. Sí, no, a Talleres. A Boca lo eliminó Boca a River y Boca en forma consecutiva. Y a Talleres de Córdoba le ganó la final el equipo de Patronato. Y creo que hubo otro grande también que se cargó, porque eso creo que decían, le ganó a 3 grandes. A 3 grandes, mira. ¿Y cuándo vuelve Cerro, Juanma? Cerro vuelve hoy. Al mediodía salen de Fortaleza, van a Río de Janeiro, vuelo comercial. En Río de Janeiro toman un avión privado y allí vuelo charter hasta el Silvio Pettirossi. A la medianoche estaría llegando el plantel de Cerro Porteño, y ya nos acaban de informar en el grupo de prensa de Cerro Porteño que no habrá atención en el aeropuerto de esta noche en la llegada del plantel. Y bueno, ¿te animás a un 11 para Luqueño? Y me voy a jugar. Miers en el arco, Enzo Jiménez, y aquí yo lo pondría a Quintana de todas formas. Está bien. Quintana, Brock, Rivas. En el medio por derecha, Antonio Galeano, Piri Mota, Damián Bobadilla. Por izquierda, y allí me parece que podría arrancar Brian. ¿Y después? Porque Saba lo utiliza más como delantero. Eso como extremo, pero lo suele pasar como delantero en la parte final. Sí, para que explote esa velocidad que tiene, ese pique. Y adelante, Moreno Martín con... Y buena pregunta, Che. Porque Sergio Díaz podría tener oportunidad de vuelta. O Fernando Fernández. Si juega Moreno Martins, no creo que sea Fernando Fernández, y viceversa. Si juega Fernando Fernández, no creo que sea Moreno Martins. Pero mira que contra Resistencia la dupla fue Martín con Ferfer, ¿eh? Y lo sacó a Ferfer enseguida. De hecho, termina él, el sábado, el técnico termina un poco molesto porque por la falta de movilidad de ambos, no picaban al vacío, no pedían la pelota, no generaban espacio. Era como que estaban muy estáticos. Y eso que Ferfer hizo el gol, ¿eh? Sí. Me parece a mí que si juega uno, no juega el otro. Pero estas son conjeturas, no son informaciones. Sí, la información que me pasaron era que sí, que mayoría de suplentes, si no el 100%, para el lunes contra Luqueño. Bueno, y amerita la situación, obviamente, por lo que estamos mencionando. 1-0,
un rival que va a venir con todo, un clima lindo. Y al decir que ataja Sí. Miers es porque ya no está Al 100%. totalmente recuperado. Exacto. Sí, no, y se notó ayer. Se notó porque en la primera tapada por abajo, el remate creo que fue de Thiago. Él se lanza por abajo, una pelota rasante, tira al córner y allí hace el primer gesto de dolor. El remate Después del penal. Bueno, vamos a escuchar, Juanma, a Saba y a Claudio Aquino, ¿sí? Sí, antes, permíteme, porque ayer, ni bien terminó el partido, Cerro compartía los precios de las entradas para el partido contra Fortaleza, y son precios bastante accesibles. Mira que tiene una fase 1 que va hasta el domingo 12, 15.000, gradería norte para socios, 25.000 para no socios, la gradería novena 10.000, 20.000 para los no socios, platea 30.000, 40.000 los socios, preferencia lateral 45.000, 65.000 para no socios, VIP 90.000, 110.000 preferencia benefactor, y hay un sector nuevo, hospitality, de 350.000. Eso es para los socios. Los no socios pagan esos sectores 110.000 y 350.000. En la fase 2 tiene un aumento del 50% cada uno de estos precios. Bueno, está Juanma, cualquier cosa estamos retornando. Dale, Fede, saludos a todos. Venimos con Edgar y después vamos con Saba y Claudio Aquino. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6, kilómetro 12, y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones, 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino,
perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Los viernes, hoy viernes, 2 grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud y cuidado corporal, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva. Sentite mejor con Farmoliva. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. 12:45, Facundo Saba y Claudio Aquino. Creo que jugamos un partido muy bueno, estuvimos muy concentrados todo el equipo. Cuando había que marcar estábamos todos dispuestos a hacerlo, cuando había que jugar lo mismo. Creo que fue un partido muy bueno, y bueno, podríamos haber hecho algún gol, ellos también, es un buen equipo el de ellos también, así que nos llevamos un triunfo, pero esto todavía continúa, faltan otro partido más en casa con nuestra gente y bueno, seguramente estará la cancha llena para estar atrás nuestro. Va a ser otro partido como este, muy intenso, y estamos preparados para jugarlo. Vamos a estar preparados muy bien para ese partido. De 1-0 hoy es una nueva historia. Hola, buenas noches. No, sabemos que son 180 minutos. Recién culminamos 90, creo que lo hicimos muy bien en una cancha muy difícil, con un equipo muy complicado. Creo que el equipo ha demostrado carácter cuando lo tuvo que demostrar, jugó cuando tuvo que jugar y nada, sabemos que ahora tenemos otra final en casa y obviamente que va a ser importante el apoyo de nuestra gente y seguir convencido de lo que estamos haciendo. Claudio, por aquí. Después de la tajada del penal de Jan fue prácticamente todo de Cerro y lastimaron en el momento justo, pero hay que valorar también que lo defendieron muy bien y principalmente por lo que pasó en el segundo tiempo. Territorio 1912. Sabemos lo importante que es Jan para nosotros, tanto él como todos los arqueros que están en el equipo. Obviamente que el penal cambió muchas cosas. Creo que cuando entendimos que podíamos jugar y lastimar al rival, lo hicimos, nos convencimos de eso y lo hicimos muy bien. Por eso creo que llegamos al gol y donde tuvimos muchas situaciones para poder hacer el gol, pero no las pudimos terminar del todo bien, pero creo que estamos por muy buen camino y Dios quiera que sigamos así. E eu queria saber, né, para vocês, como foi jogar aqui de casa cheia, a sensação, a atmosfera. Bueno, la atmósfera fue muy linda, una torcida que acompañó mucho al equipo en todo momento. La cancha también muy linda, nos ha respetado mucho desde que nosotros llegamos acá a Brasil, todo. La gente hoy estuvieron muy respetuosos con nosotros, la gente que estaba atrás del banco, los jugadores, así que la verdad que fue una estadía, bueno, está siendo una estadía muy buena, y felicitar al club por el equipo que tiene y la torcida, y bueno, los esperaremos allá y los recibiremos como ustedes nos recibieron acá, y esperando que sea un buen partido como fue este. Profe, cuando fuiste presentado en Asunción, dijiste que querés un equipo que juegue de igual manera, sea contra el equipo que sea, de local o de visitante, y hoy previo al gol de Churín había como 5 o 6 jugadores dentro del área buscando justamente esa segunda pelota. ¿Es lo ideal? ¿Es lo que querés siempre para el equipo? Siempre digo que vamos a ir a jugar en todos los lugares de la misma manera, porque es la forma en la que entrenamos, no sabemos, no tenemos otra manera de jugar, pero también cuando hay que defender lo hemos hecho juntos. Creo que lo más importante es que este equipo defiende y ataca juntos. Entonces eso es un contagio de todos, de cuando hay que ponerse el overall se lo pone, y cuando hay que jugar todos la piden, todos se muestran, todos pican, casi todos tienen situaciones de gol. Entonces también es algo importante que seguiremos haciendo, porque es la manera que
que entrenamos todos los días, o sea, no tenemos otra manera de jugar. Pero cuando hay que defender, defendemos, y cuando hay que atacar, atacamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estaba Saba. Aquino tenés después, Claudio Aquino. Ya, juntos fueron. Ajá, habló poco Aquino. Entonces, Sí. Saba fue el que más habló, ¿verdad? Claro. De hecho, cuando van dos, la pregunta suele ser al director técnico. Y lo de Claudio, el tema de... Terminó el primer tiempo de un partido de 180. O sea, de estar atento un poco a lo que pueda ocurrir. Y lo de Saba también, o sea, extendiendo un poco lo que era el análisis nuestro de lo que vimos en el partido, donde cerró y vuelve a ganar después de 4 años. Ayer justo recordábamos el partido ahí en el Mineirão, también coincidentemente con el mismo autor, porque Churín había anotado en el Mineirão ante el Atlético y ahora nuevamente Diego anotando contra Fortaleza, partido que se va a cerrar el próximo jueves a la misma hora a las 19 y seguramente con un marco similar a lo que, porque creo que ahí una de las preguntas de la colega era qué se sintió acá en el Castelao. Claro, ¿cómo se sintieron? Casa llena y todo. La fortaleza do Castelao, ahí está justamente la imagen que estamos viendo en la TV. Se viene, bueno, de los 4 que están esperando para entrar a la fase de grupo, ni uno ganó local. Huracán ayer empató 0-0. Tuvo bueno un partido contra Sporting Cristal, yo vi el segundo tiempo contra Sporting Cristal en Buenos Aires. Esta es la jugada que dijimos fue tan buena, ¿no? Sí, una jugada que empieza con la recuperación de Churín en esa zona entre Beto y Patiño y terminan tocando creo que 7 jugadores y Cerro fue el único que ganó. Sí. Porque si vamos, o sea, hay lecturas diferentes. Ningún local ganó, pero también decir que Cerro fue el único que ganó, que Fortaleza fue el único local que perdió. Y por ahora, por lo menos en las idas, le dieron sentido al ranking de la Conmebol. ¿Por qué? Porque el que tiene un ranking superior es el que define en casa. Sí. Entonces ninguno de ranking inferior pudo ganar, y en el caso del duelo entre brasileños y paraguayos, hasta ganó el elenco de Cerro. Ayer también me pareció bueno el equipo de Sporting Cristal. Qué bien, Jay. ¿Cómo se llama cuando hay un técnico importante? ¿Vos sabés que cuando yo veía pasajes de ese partido dije, mira, un Puebla Nacional le hizo 2 goles a este equipo? Qué bien contragolpeada, con mucha gente. Claro. Llegaba y Huracán, puro huevo, como se dice. Estuvo a punto de meter uno de cabeza en el minuto 96. Increíble la salvada sobre la línea de un defensor peruano. Jugó el ex guaraní Benítez. Guillermo como lateral sobre el sector izquierdo. Acá un oyente pregunta, ¿cuánto recaudaste ahora Cerro, Ariel, en la Copa? 1.500.000 por fase 2 y 600 por estar a esta fase. 1.100.000. Y en las puertas de sumar 3 millones de dólares. Estamos hablando de 4.100.000 que puede Cerro ganar si es que accede, en la totalidad, ¿verdad? Si es que accede a zona de grupo de la Copa Libertadores de América. Además también de lo que ya marcábamos ayer, la adenda que la Confederación Sudamericana de Fútbol este año ha puesto de pagar $300.000 a los equipos que ganen sus partidos, con la posibilidad de sumar otro 1.800.000 de la moneda norteamericana. De balance, APP. Habló Robert Harrison del caso y negó la supuesta mala relación con la Confederación Sudamericana de Fútbol, que no existe. Obi, tenemos lo de Robert. Y además el tema de las eliminatorias que está para arrancar en septiembre. Bueno, vamos a escuchar al presidente, a ver qué dijo el presidente de la APF después de la memoria balance ejercicio 2022. Escuchamos a Robert Harrison. Antes que nada, yo quisiera agradecer a todos los dirigentes del fútbol paraguayo. Creo que fue una asamblea general ordinaria única con la presencia del 100% de los clubes. Quiero reconocer y agradecer la presencia del señor ministro de Deportes, Diego Galeano, el presidente del Comité Olímpico, Camilo Pérez, los miembros del Consejo Ejecutivo, los representantes de la Conmebol, el secretario general José Astigarraga, el secretario general adjunto Neri Pumpido, también a los representantes de FIFA, a Rafael Arias. Entonces yo quiero en ese sentido agradecer la presencia de ellos. Se tocaron muchos puntos concernientes a la aprobación del balance.
con un superávit de más de 2.000 millones. También se mostró el nuevo complejo Cardiff, que está comenzando la construcción, que comenzó hace poquito, esa obra emblemática del fútbol paraguayo para los juveniles, donde destacamos que va a ser de gran ayuda para el crecimiento integral de los jugadores, con la construcción de más de 8 canchas, con vestuarios, gimnasios, donde abarcan todas las disciplinas que contempla el fútbol, que servirá a todos los clubes de primera para la formación de sus jugadores. También rememoramos un poco lo que fue el Carfen, que es un complejo que se ha construido con fondos de FIFA y de Conmebol, también con recursos propios, donde ya se está inclusive jugando el torneo del fútbol femenino, ese complejo que fue construido para ellas, para que puedan desenvolverse y formarse en complejos de primer nivel, con una capacidad de más de 100 personas, donde ya la selección femenina estuvo haciendo su pretemporada. También servirá para encuentros oficiales de otras categorías. También hemos mostrado algunos avances en otros proyectos de desarrollo. Entonces, yo quiero en ese sentido también dar unas gracias a todo el staff de la Asociación Paraguaya de Fútbol que lleva adelante cada uno de estos proyectos. En fin, creo que fue una asamblea muy concurrida y sobre todo muy activa en cuanto a cada uno de los delegados que conformaron esta asamblea. Presidente, le quiero consultar más que nada sobre los 2 golpes que recibió la APF en estos 3 meses, las 2 eliminaciones, tanto del Sub-20 como del Mundial Femenino. Y también la otra consulta, ¿hay algo, ocurre algo, encuentra alguna explicación del por qué los árbitros paraguayos no están designados a los partidos de competencias Conmebol que se están disputando en estos momentos, presidente? Bueno, para contestar la primera parte de tu pregunta, fue una lástima lo que nos pasó en el repechaje del fútbol femenino, donde hemos pasado el primer partido contra China Taipei, donde fue un partido muy disputado, donde las chicas pudieron revertir una situación adversa en ese partido. Lastimosamente no pudimos dar el mismo salto en el partido contra Panamá, pero es un proceso que se ha iniciado con un cuerpo técnico que ha trabajado de un nivel muy diferente y sobre todo de un nivel alto. Entonces nosotros creemos que el trabajo que vienen haciendo las chicas conjuntamente con el cuerpo técnico es un trabajo muy bueno, pero lastimosamente no hemos accedido al Mundial. Con relación al Sub-20, hemos tenido una primera etapa fantástica en el grupo de la muerte, donde lastimosamente en la segunda etapa no pudimos igualar esa performance que tuvimos en la primera, donde no podemos poner excusas en cuanto a la altura y a todo lo concerniente a ese torneo, sencillamente que seguramente habrán habido equivocaciones y que se está desarrollando un informe que será presentado próximamente. Tenemos próximamente el Sudamericano Sub-17 que se va a desarrollar en Ecuador, donde ciframos toda nuestra esperanza para la clasificación al Mundial de Perú, que esto se va a desarrollar en Ecuador, comienza el 30 de marzo, y que esperemos que podamos conseguir finalmente nuestra clasificación en esta categoría como lo hicimos en las 2 oportunidades que nos tocó anteriormente. Con relación a los árbitros que no son designados,
Eso es un tema de Conmebol, es un tema donde nuestros árbitros están preparados para poder actuar en cada una de las competencias que conllevan tanto la Conmebol Libertadores como la Conmebol Sudamericana y también los sudamericanos, al igual que FIFA, que los árbitros están preparados para también estar en las rondas finales, o sea, en los mundiales. Entonces, nosotros, desde nuestra responsabilidad, lo que nos toca es preparar a los árbitros de la mejor manera para que ellos estén preparados para que en el momento que se los convoque puedan actuar de una manera totalmente profesional como siempre lo hicieron. En cuanto a la selección masculina de primera división, ¿cuándo arrancan las eliminatorias, que tienen algo definido sobre ese punto? ¿Y qué opinas sobre el amistoso que se viene ante Chile el 27 de marzo? Según las informaciones, y quiero en ese sentido comentarles que todas las federaciones nos hemos puesto de acuerdo para iniciar estas eliminatorias en este marzo. Lastimosamente no se ha concluido de parte de FIFA en lo que significa todo el tema de reglamentaciones y lo que significa la propia Copa del Mundo 2026, donde el repechaje, o sea, la eliminatoria forma parte de este evento. Nosotros, según las últimas informaciones que tenemos, que las eliminatorias estarían arrancando en septiembre próximo, donde queríamos, si no se podía, marzo o en junio, pero lastimosamente, así como estamos, creo que ya septiembre va a ser la fecha de inicio. No tenemos nada oficial, pero se está encaminando todo para que las eliminatorias comiencen en septiembre. Simplemente, y continuando lo que también expresaba aquí el compañero, y para evitar cualquier tipo de especulación, el relacionamiento hoy de la Asociación Paraguaya de Fútbol con la Confederación Sudamericana de Fútbol, siguiendo un poco el hilo de la falta de designaciones de los árbitros paraguayos, como así también de autoridades, de representación paraguaya en competencias internacionales. Si quieres desmentir si hay una mala relación, porque se especuló mucho que no hiciste un buen feeling entre ustedes, específicamente con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y con respecto a otra situación de las formativas, hay un proyecto bastante importante que han arrancado. ¿Eso prevé una evaluación que van a hacer posteriormente? ¿Eso ya está en marcha, o luego de que finalice esta campaña de la Sub-17 se va a poner en marcha? ¿Cómo va de la mano de eso, presidente? Bueno, desmiento totalmente la mala relación que pueda existir entre la Conmebol y la asociación. Tanto Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, como yo, presidente de la asociación, tenemos muchas responsabilidades, manejamos dos organizaciones muy importantes. Él maneja la Conmebol, yo la asociación. Entonces, esas responsabilidades conllevan también a muchas acciones. Entonces, hoy tuvimos la presencia del secretario general José Astigarraga, del secretario general adjunto Neri Pumpido, así que no existe esa mala relación, sencillamente existen seguramente una forma de trabajo diferente a la que nosotros llevamos adelante. Las formativas van a tener un informe acabado una vez que termine la Sub-17. Nosotros estamos trabajando como para que el proyecto Cardiff también tenga una repercusión en las selecciones. No injerencia, pero sí por lo menos que trabajen en conjunto, ya que en este proyecto se va a trabajar integralmente a los jugadores de la formativa de los 12 clubes de la primera división. Entonces, una vez que termine la Sub-17, esa evaluación se estaría concluyendo y ahí se tomarían las acciones a seguir para el futuro de las selecciones juveniles. ¿Cómo está viendo el trabajo del arbitraje en nuestro fútbol, el trabajo ahora de Ever Aquino? Sabemos que recién son sus primeros meses de trabajo, pero ¿cómo lo está evaluando usted? Bueno, Ever está haciendo un trabajo diferente posiblemente dentro del equipo arbitral. Es un trabajo que
lo vamos a poder evaluar más adelante. Es un trabajo sumamente profesional. Estuvimos la vez pasada compartiendo en una reunión donde estuvimos analizando los ejes que él va a encarar, donde le hemos felicitado por su proyección en cuanto a los trabajos. El arbitraje, siempre van a haber inconvenientes, eso es natural, ocurre en todo el fútbol mundial. Lo hemos visto el fin de semana, que todos tenemos la posibilidad de poder ver partidos de la Liga Europea, tanto española como también la inglesa, y también existen controversias en cuanto a los arbitrajes, pero quiero decir que los árbitros paraguayos tienen una buena performance. Sí, existen errores, que eso va a existir siempre, y lo que tenemos que tratar siempre es de minimizar esos errores para que no estemos involucrados en lo que significa el resultado final del equipo. Entonces, el trabajo que está haciendo conjuntamente con todo su equipo, Ever, es un trabajo muy bueno. La consulta va para el señor Kalashnikov. Le quiero hacer la consulta sobre las licencias de entrenadores. ¿Hay alguna diferencia con la licencia pro que emite la APF con la de Conmebol? Porque hay un caso, el caso de Aitor García. Y si nos puedes iluminar un poco, Luis, cómo es esa cuestión de las licencias para los entrenadores que están dirigiendo en primera división. Gracias. Buenas noches, Kevin. Entiendo la pregunta, te explico. La APF se encarga de regular la licencia de entrenadores a nivel nacional. Entonces, existen ciertos requisitos, ciertas características que son exigidas por la Asociación Paraguaya de Fútbol para otorgar las licencias, ya sea Pro, A, B o C, a los entrenadores para que puedan ejercer su labor en los campos de juego dentro de nuestros campeonatos. Ahora bien, esas exigencias y esos requisitos sí difieren a los requisitos de la Conmebol. En ese caso en específico, la Conmebol creo que tiene vigente un acuerdo con la UEFA, así que habría que dirigirse a la Conmebol y ver un poco los puntos específicos que rigen dicho acuerdo. Lo que mencionaron anteriormente, en la parte económica, ¿cómo se encuentra hoy la Asociación Paraguaya de Fútbol? Hablaban de un superávit importante. ¿Eso va a servir para fortalecer en varios objetivos? ¿Hay proyectos nuevos que van a empezar? Aparte, ya lo he mencionado, ¿hay visiones que van a tener más adelante, presidente? La asociación goza de buena salud, como se suele decir, financieramente hablando. Económicamente la misma cosa, inclusive mejor. Quiero decirles que la asociación es una asociación sana, una asociación que no tiene deudas bancarias con ninguna institución. Nosotros llevamos adelante los proyectos de una manera muy transparente, por eso somos felicitados normalmente por FIFA, por Conmebol. Y el objetivo principal en cuanto a los proyectos es el Cardiff, que es el proyecto que está arrancando ahora. Es un proyecto que nosotros hemos adelantado con relación al programa de Forward de FIFA, donde la FIFA es un proyecto de $4 millones, que, como dije anteriormente, servirá para el desarrollo de los chicos y el fortalecimiento a las instituciones de la primera división. Así es que estamos concentrados en cuanto a los proyectos. Ese es el proyecto que hoy vamos a trabajar incansablemente para poder terminar en plazo y en tiempo como estuvo estipulado. Creemos que vamos a terminar para junio. Nos hemos atrasado un poco con relación a la autorización de FIFA para arrancar, pero calculo que si no es junio va a ser en julio, donde ya esa infraestructura va a quedar disponible para los clubes de primera división, y no perdiendo el foco de lo que es lo más importante, que es la selección nacional en el inicio de la eliminatoria para llegar al Mundial 2026, que es lo que todos queremos. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país.
Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball en sus versiones tapadura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres budín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1. La salud de cada día. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de Aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Fortim, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortim te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortim etiqueta negra 750 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas
personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al Tereré, pasa el verano con Hierba Mate Indega. 13:14 se viene la fecha en medio de lo que es la Copa Libertadores, polariza, bueno, el día después del Cerro Porteño y también la búsqueda de técnico de Olimpia, que debe viajar a Ciudad del Este. Está así el tema para esta transición con Aito García, hay que ver qué equipo pone para el próximo domingo. Si vuelve a la victoria, porque medio eso está también el tema de mañana. ¿Cuánto puede sacar Libertad mañana si gana? ¿Qué favorito contra Guaireña? ¿Le saca ya Pues sí, ¿funciona Olimpia? a Olimpia y a Cerro? A ver. Tiene justamente el adelanto. Sí, Libertad va el sábado se abre con el partido entre Libertad y y Guaireña. Guaireña, perdón. Sí. Guaraní es el escolta. Libertad tiene 16. Sí. Y en función a Cerro y Olimpia, Cerro tiene 10 y Olimpia 9. O sea, le saca 6 y 7 respectivamente. Y Cerro si gana, por eso, pero fíjate que la foto de la tabla, digo. en función a Cerro, que está un punto arriba de Olimpia, pero la prioridad del partido contra Luqueño es que descansen los titulares. Totalmente. No es esto de, por eso yo decía, mira que ni Jan, entonces, y sumarle que en la campaña actual Cerro no ganó ni siquiera con los titulares, el mix o alternativo, porque Cerro registra 3 partidos en la nueva olla, 3 empates, los 3 con la particularidad de que tienen el mismo marcador, 1-1. Y Olimpia, que viene de jugar un mal partido, donde no mereció perder, y estuvo a punto de perder, y lo termina salvando con el gol de Derlis de penal, está a 7, y si por allí no gana en Ciudad del Este y mañana gana Libertad, se podría ir a 9. Esto en función a la misma combinación, victoria de Libertad y empate de Olimpia. Es decir, si Cerro y Olimpia empatan, como lo hicieron en sus últimas presentaciones en el torneo local, y Libertad gana, estaríamos hablando que queda el equipo de Garnero a 8 y a 9 de los grandes. Entonces... Está la fecha ahí en silencio y todo, pero está Libertad como para otro golpe. Libertad creo que tiene una baja. Creo que Ernesto le agarró chikungunya. Y el Roque está recuperándose. Sí, Roque hace rato que no está. Sí. Y bueno, por eso la vez pasada se destacó el trabajo de Tacuara, que entró y le cambió la cara a la ofensiva porque Alfio venía siendo titular en los últimos partidos y creo que va Campuzano en vez de Ernesto. Después el resto no se toca del equipo. Entonces esto en función a los 3 candidatos de siempre. Fíjate, hay uno, en el caso de Cerro, vos le decías ahora el hincha, no, ¿qué el hincha? Del presidente para abajo y te van a decir, no. Copa, ¿verdad? Y el famoso, si hay un partido que uno imagina la fiesta que va a haber con el tema de... Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez un partido así, de los que tienen cierta relevancia, 10.000 guaraníes para Cerro. Luqueño te va a llenar ese sector, sí. O sea, va a haber mucho colorido ahí en el sector visitante, pero a las claras la prioridad no es deportiva, o sea, es el tema de la Copa Libertadores. Y Olimpia ahí naufragando, ¿no? Con el tema de contra Nacional se jugó peor que con lo que venía jugando, que ya tenía cuestionamientos con Julio César Cáceres, y ahora observar lo que se va a hacer contra un equipo que también está golpeado. O sea, Olimpia lo agarra Nacional, eliminado de la Copa, y ahora lo agarra General Caballero, que también quedó eliminado el mismo día del partido de Olimpia Nacional contra Guaraní en el Bosque. Sí, hay heridas en el partido del domingo. Fernando Batista, hermano del Checho, hermano menor, nuevo DT de la selección venezolana.
Va a trabajar con Leandro Cufé, este era defensor, Jorge Pidal, Vicente Rosales. Según confirmó Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. No recuerdo dónde dirigió Fernando Batista. Johnny. Jorge Pidal, dijiste. Pidal no trabajó con Ramón de... Díaz, Él estaba incluso en la selección con Ramón, creo. Selección paraguaya, ¿verdad? Sí, creo. Johnny. En la selección venezolana. Jorge Pidal estuvo con Ramón Díaz. Batista estuvo con Peckerman en la selección venezolana. Continúa el mismo Jorge equipo. Pidal. Esperamos ya buscar. A mí me suena, creo que estuvo en la selección. A mí me siguen Twitter y todo, sí. Sí, preparador físico de Paraguay fue. Ahora ya figura en su cuenta de Twitter, preparador físico, selección venezolana. Nos seguimos mutuamente, sí, me sigue porque estuvo por aquí, en Paraguay, con Ramón Díaz, ahora PF de la selección venezolana. Johnny, ¿hay alguna pista de lo que prepara Olimpia para el próximo domingo? Resta saber, Federico, cuál será el sistema de juego, por ejemplo, si volverá a la línea de 4, si va a jugar el Tucu Salazar, en ese caso, el lateral izquierdo, si va a continuar Zavala o retorna a Tito Torres. Recordemos, él jugó ese clásico en categoría reserva y después el cotejo contra el Nacional ingresa en el segundo tiempo. Y también el caso del si se juega con línea de 4 y va a continuar o Zárate o retorna Barreto allí en la zona defensiva. Y después, en la delantera, me parece que el partido que realizó Bruera le puede dar la continuidad junto a Derry González. Repito, Federico, confirmar primero esa línea, la continuidad o no de esa línea de 3, ahora con el técnico Carlos Aitor García, que probablemente va a dirigir su último partido el próximo domingo ante General Caballero. Y lo de Aguirre cada vez más cerca, ¿eh? Sí, vos sabés que, Federico, me hablan de una posibilidad muy cercana de que sea el técnico de Olimpia. Le decía a la persona, pero ¿por qué se filtra el caso de Juan Cruz Real? Y esta persona con quien estoy hablando me decía, vos sabés lo que es consultar en las redes sociales, me decía esta persona, dependiendo de la reacción de los hinchas. Y me parece que una reacción negativa hacia este rumor de Juan Cruz Real, me parece que le cierra el camino al argentino. Claro, porque en un momento se movió mucho ese nombre por las redes sociales, ¿no? Fueron muchos los que lanzaron. Sí, de hecho yo lancé, Federico, porque a mí me cuentan el caso de Juan Cruz Real, que se reunió con el presidente, que hubo contacto y que estaban las bases para que el ex técnico de la América de Cali pueda ser técnico del Olimpia. Pero era un infortunio, era por eso primero yo arranqué diciéndote por qué tendría que ser él con lo que venía, y después lo descarté totalmente, ¿verdad? Porque... No, y si, a ver, primero esto de... No sé qué, Federico, a mí me gusta, no te digo el nombre de Juan Cruz Real, pero un técnico de similar característica, joven, que haya tenido ya su primera experiencia. Pero que tuvo éxito en algún tipo. Y fue campeón con América de Cali. No digo que sea él, pero te digo nomás, el perfil me gusta, el técnico joven, que estudioso. Mira que en la Copa Libertadores... Camilo respeto y no anduvo, y respeto tenía más éxito que... En la Copa Libertadores esa que recordaba, él no vino ya para el partido de vuelta contra Cerro. Los dos partidos lo sacaron. Porque justamente Cerro le gana 2-0 en Bucaramanga, creo que se había jugado porque Cali tenía algunas situaciones de turbulencia. Y creo que después pierden otra vez contra Mineiro. Y ahí ya lo sacaron. Pero... Johnny, lo que vos decías, si alguien necesita testear la temperatura de la red con el nombre que dijiste, punto 1 y punto 2, si vas a estar testeando, o sea, la red es lo más volátil, o sea, en ese sentido, vos necesitas firmeza, convicción, planificación, o sea,
para que se entienda la idea. Si vos crees que Juan Pérez es el indicado, porque realmente estás convencido, no te puedes guiar por lo que dicen las redes. Como también a la inversa. Si vos no estás convencido, no puedes decir, pero mira un poco, es trending ahí en el... No, o sea, ni una cosa ni la otra. No, disculpame, Dani, pero para reforzar un poco, porque con Aguirre se viene negociando hace... No es que se posiciona a ver qué decían las redes y ahí, como la reacción fue negativa, le llaman a Aguirre. No, con Aguirre ya se venía negociando. Por eso hasta se habla que el domingo sería el último partido de Aitor y que ya podría dirigir contra Libertad, sería el debut de Aguirre. El siguiente partido de Olimpia es contra Libertad en Paraguno. Sí. Fíjate qué lindo debut tendría. O sea que antes de que se le denomine, o en medio de la nominación del interinajo de Aitor García, ya la dirigencia de Olimpia contactó y comenzó a mover la posibilidad de Aguirre. Es que si vamos a una cuestión original, siempre se habló de 2 partidos para Aitor. Y no era porque había una regularización en medio. O sea, si fíjate, por eso ayer hacía el paralelismo con lo de Cerro. Si llega inclusive el domingo, hasta van a coincidir con a Arce lo echan un lunes, entre jueves y viernes se arregla con Saba y él el domingo ya está en el partido de Cerro Guaraní con Gavilán, que sabía que él iba a interinar solamente ese encuentro. Solo eso sabía. Bueno, entonces, si llega el domingo, Diego Aguirre, el sucesor o quien sea, también habrá cumplido con la misma cronología. O sea, el mismo tiempo, que en vez de un partido serían 2, porque Olimpia tuvo una regularización en medio contra Nacional. Entonces, y allí sí, te aseguro que si se abrocha Aguirre, los que ayer Ariel decía con el tema del hashtag ese, ¿verdad? Que, repito, yo tengo muchos pero con las dirigentes, pero ese hubiera sido ya el colmo del colmo, ¿verdad? Pero por eso hay que también saber dividir entre lo virtual y lo real. Eso mismo que colocaban capaz el tema hashtag, decía Aguirre. Otra van a decir, muchas gracias, Julio, y todo eso. Y claro, todo pasa. Claro, pero por eso vos no podés estar dependiendo porque vas a quedar allí justamente como alguien que no tiene opinión propia. Y por eso, lo que pasa es que ahora vivimos nosotros el minuto a minuto, y un día parece una semana parece un mes un año, pero si llegan a abrochar para este fin de semana, dentro de un mes, como también ahora hacemos el análisis de Cerro, no es que la dirigencia se tardó un montón para nominar al sucesor. Pero, esto lo dijimos ayer, y justo hacíamos el paralelismo. Pero, si se pasa este segundo partido, o este domingo, y la semana que viene, entre miércoles y jueves, todavía seguimos con esto, allí sí estaríamos hablando de una tardanza. Más porque cada vez se acerca el inicio de la Copa Libertadores para Olimpia. Y Julio habló con usted hoy, me dio la sensación que él no estaba cerrado para esa posibilidad. Si bien es cierto, no fue contundente la respuesta de Federico, pero si lo llamasen a él, creo que él vuelve. Me da la sensación que sí, es que eso ese me parece ocurre, que ya sería también. Cuando hablamos del tema de manosear y después profesional él también tiene que ese otro capítulo. Pero yo te hablo en función a la dirigencia. Claro. O sea, porque si llegase, sabes que vas a dejar un precedente de cuando una cuenta oficial, ya que nos manejamos también con redes, anuncia algo, que es lo que hoy en día hace ya la gente, el famoso revisa si es que es, porque tenés, para una cuenta oficial tenés 10 de parodia, ¿verdad? Sí. Entonces van a decir, no, la próxima vez que anuncian la contratación o la desvinculación, vamos a esperar nomás si realmente es. No, o sea, hay rubicones y rubicones, ¿verdad? Pero lo que vos decís, Ariel, en realidad habla más del individuo que una cuestión institucional. Sí, porque hay que hacerse respetar también, y sería un bochorno. Que sí, es que se da, pero de hecho no está No, es que ayer mismo, cuando había corrido esa bola de nieve, a raíz de una declaración de Julio Cáceres en otro medio, nos preguntaba a la gente y consultamos la fuente y nos dijo no. Claro. Ayer desde el lado Olimpia, pero te digo que me da la sensación que Julio estaba abierto, si es que por allí
la comisión Pero él tiró Olimpia también un poco el tema revertía de... la decisión, que realmente iba a ser insólito si es que esa posibilidad hubiera, pero que no la hay. Tiró el tema también hoy del veneno. Ah, lo de Ayrton. Sí. Sin nombrarlo, pero... Sin nombrarlo, porque Orteman ayer dijo en otro medio que en Olimpia hay una persona que tira veneno al técnico de turno para quedarse con el cargo. Que le tiró veneno a él y que ahora le tiró veneno a Julio Cáceres. Y le preguntaba yo, y antes de eso dijo, lamentablemente, hay gente a la que le abrimos la puerta. Ah, no, ya está entonces. Le hicimos mirar el entrenamiento. Y después una parte, cuando yo le pregunté, dijo, lo que pasa es que nosotros no tenemos el estilo europeo, dijo. ¿Verdad? Más o menos. Y después le dije, vamos Julio, vamos a ir ahí, lo que dijo Orteman. Y él dijo que no podía acusar nada. Después le pregunté si se despidieron. ¿No? Entonces una cosa, ¿verdad? Que me parece que quedó ya para la anécdota. Sí. Para uno de los ítems. Porque ahora se está hablando, ya repito. Aguirre cambia el volumen, ¿verdad? De la cuestión. Un técnico interesante. Un técnico que... Sí, hace... Él fue mencionado también para hacerlo en el proceso de salida de Chiquiarse. Sí, claro. Es un técnico caro. Sí. Más caro que Saba. Mucho más caro que Saba. Sí, de mucha trayectoria. Que en algún momento estaba esperando, como recordaba Dani, estaba esperando la selección uruguaya. Y mínimamente yo creo que estamos hablando de un $100,000. Puede ser. De salario. Sí. Si no es más. Con todo el cuerpo técnico, ¿no? Sí, dirigió ya... En Brasil dirigió hasta el São Paulo. São Paulo, Inter, tiene mucho... ¿También? Sí. San Lorenzo. O hace el corte desde aquella actuación en Peñarol, llegando a la final de la Libertadores que pierden contra el Santos de Neymar. Y de allí en más ya como que se instaló como un técnico de prestigio, caro. Por eso, en más de 10 años ahí dirigió a 3 equipos brasileños. Y después tuvo su famosa... esas experiencias al Medio Oriente, donde uno sabe que va a marcar una enorme diferencia económica. Sí. Y lo último que estaba pendiente de lo de la selección uruguaya, que no se dio. Y lo de Cruz Azul, que es otro club que paga muchísimo. Johnny, ¿estamos así entonces? Sí, Federico, permitime leer una respuesta al tuit de Bruno cuando anuncia que Juan Cruz Real es uno de los candidatos para ser técnico del Olimpia, y dice: soy hincha del América de Cali, equipo donde dirigió este señor, y por más que haya salido campeón acá, el equipo no jugaba nada. Ese señor es un completo fracaso, no sabe de dirección técnica. Espero que los directivos del Olimpia no cometan ese grave error. La respuesta de un hincha del América de Cali sobre el anuncio de la posibilidad que Juan Cruz Real sea técnico del Olimpia. Bueno, pues había un colega que yo estaba leyendo de Colombia que decía que era un poeta, hablando de fútbol. Pero realmente vos sabés que yo no me acordaba. Cuando vos pusiste en el grupo, Johnny, tuve que buscar, porque no me acordaba de aquel técnico de América de Colombia. O sea, fíjate que ni me quedó en aquel momento como para hablar un poquito de el interés, al menos que me despertó, y la sorpresa que me dio cuando lo mencionaste como que estaba por arreglar incluso, ¿verdad? Es que por eso yo ahora vi, y en esa copa donde coincidió con Cerro, dirigió 2 partidos y luego lo sacaron. O sea, ni siquiera nos quedó ahí en la retina para decir, porque el partido de vuelta era por la clasificación. El que ganaba clasificaba. Justamente porque un partido antes Pachi se equivocó y Mineiro hace un gol sobre la hora en la Nueva Olla. Y por ejemplo, Carrascal jugaba para América con este técnico, pero no, nada, ¿verdad? Y por eso, fíjate que hoy, si era el señor Cruz, iba a seguir como era el hashtag. Mientras que si era Aguirre, el mismo que puso los hashtags va a borrar su tweet. O sea, así es un poco la dinámica. Después de analizar cómo haría jugar, pero... voy nomás entendiendo que es todo volátil. O sea, la dirigencia debe tener un rumbo. Y yo coincido cuando aquella vez hablamos, hay ternas y ternas. O sea, no podés poner en la misma terna algunos nombres con otros. Porque eso, ¿qué es lo que solemos decir? Debe haber una coherencia. A veces la coherencia es económica. Cuando decís, yo tengo este presupuesto, no puedo colocar acá
un alta gama con uno que es, o sea, se está ensamblando. O si es una coherencia deportiva. Yo quiero jugar de esta forma. Entonces no puedo colocar allí a técnicos que abiertamente dicen, no, yo quiero jugar de la otra forma. Y así sucesivamente. Entonces... Mira que ocurrió así, Daniel. Olimpia cuando lo saca a chiquearse, viene Verbo Almeida. Después viene Jubero, continúa con el estilo similar, y después lo sacan a Jubero y viene Verbo Almeida. O sea que pensamiento distinto en muy poco tiempo de la dirigencia, pasó también en Cerro. Y con relación a la pregunta en las redes sociales, Daniel, recordarán, una vez Olimpia puso en su Twitter la cuenta oficial, si el hincha prefería a Everu Almeida, a Chito Ayala, y colocaba también otro nombre que no recuerdo hasta ahora, creo que fue Sergio Orteman, y termina siendo Everu Almeida el técnico. No, por eso esa vez no fue negativos. Sí, pero no fue acaso, bueno, perdón, no fue Respeto que vino después de Chiqui. No, Jubero, después de Chiqui entra Fernando Jubero. Jubero. Tenía el grupo con Puma de México y compañía, ¿verdad? Jubero fue porque jugaron después Guaraní Olimpia y dijimos nosotros acá se pueden confundir porque... No, pero ahí por ejemplo, había una coherencia por el tema de los estilos. Trovato siempre dijo, y fue inclusive duro con una leyenda viviente como Ever, con el tema de todo bien con profe, pero nosotros queremos ya apuntar esto, y era Arce, y después vino Jubero, y después termina con lo de Garnero. O sea, por eso iba. Y si eso es algo muy relativo, el tema económico. Si vos decís, vamos a hacer austeridad. Pero después volvió Ever Almeida, Daniel. En ese tiempo volvió Ever Almeida. Claro, cambió la escuela. Y por eso se le criticó. Se le dijo. O sea, entonces, si vamos al caso, Aldo Bobadilla fue técnico del Olimpia. Y el criterio era porque General Díaz era el puntero en la primera rueda. No. Y que jugaba bien. Y sí, en General Díaz. Y después de Olimpia no pudo replicar eso. Por eso, no es contradecir una idea con un caso negativo, con algo que fue una excepción. Entonces, repito, tiene más asidero. Y por eso le preguntaba a Federico cuando decía lo de Diego Aguirre. ¿Y la plata? No, viene con, financiación propia, para decirlo. Claro. De esa forma. Porque si en Olimpia hablaban del tema de la austeridad, el tema de los socios, Diego Aguirre es un técnico caro. Claro. O sea, eso no se puede negar. Y capaz le entraron, pero mira, profe, nos está dirigiendo ya hace un rato, acá tenemos Copa Libertadores, y todo lo que siempre debe seducir el fútbol paraguayo como tal, para alguien que su última experiencia fue nada más y nada menos que el fútbol mexicano. Hace poco tiempo. Bueno, esperando entonces, Johnny, el tema de ver cómo puede formar, quiénes pueden retornar, quiénes se mantienen, quiénes no. ¿Olimpia cuándo está viajando? Eso justamente estoy preguntando, Federico, el horario del viaje, y si será por tierra, si será vía aérea, así como en su momento fue el viaje a Encarnación, y todo eso vamos a confirmar. Aquí el hincha, uno pone, fulano puede volver al equipo titular, y la respuesta es cuándo viene el técnico. O sea que la prioridad a esta altura es el técnico, pero también hay que decir, Federico, Daniel, Ariel, hay que ganar. Olimpia tiene que ganar ante General Caballero, porque si Libertad vuelve a ganar, ahí va a ser una diferencia demasiado grande, más cuando Olimpia todavía no debutó en el campeonato continental. Bueno, está bien. Si viene el debut de Olimpia en la Copa Libertadores, base de grupo, todo muy sui generis. La diferencia de salario entre Cáceres y Aguirre traían un buen creativo, no estaríamos hablando de todo esto, dice. Sí, pero vienen por cuerdas separadas, pues. Vamos a escuchar el relato de gol de Cerro, por favor, cómo gritó Ariel. Vamos a estar distante con eso. ¿Algo más, Johnny? Nada más, Federico. Esperar, transcurrir de las horas, seguir muy atentos sobre el nuevo técnico del Olimpia, y después también lo que tiene que ver con el partido de General Caballero, que imagino no se va a jugar con un estadio muy lleno, a no sé que tenga una sorpresa en el este del país. No, pero igual, ¿verdad? Por más que el técnico camine y salude a la tribuna, no será eso. Gracias, Johnny.
hasta cada momento. 13 con 38 en todo el país. La noticia del fútbol internacional es presentado por Pechugón. A todos les gusta. Muy bien, en el plano internacional hay que decir que José Luis Chilaver integra la lista de los mejores arqueros del mundo entre 1987 y la actualidad. En el ranking está en la posición número 9. Es el único latinoamericano que está entre los 10 mejores del mundo en ese periodo mencionado. 87, no, bueno, la presentación, por favor. Sí. La noticia del fútbol internacional fue presentado por Pechugón, deliciosamente natural. ¿Y se puede saber los otros? Casillas es el que lidera los 8 anteriores. Casillas 1. Espérame un ratito. Buffon el 1. Casilla 2. Neuer. Después está Chet. Van der Sar en el 5º lugar. Schmeichel. Oliver Kahn en el 7º. Courtois en el 8º. 9º José Luis Chilaver y Senga en la 10ª posición. ¿Senga? Sí. Sí. A ver, Oliver Kahn está, ¿verdad? Oliver sí, está en la posición número 7. Está... Recordemos que la Federación de Historias y Estadística había designado a Chilaver 3 veces como el mejor del mundo. En 3 temporadas. Y después no hay, ¿Qué otro arquero? ¿Qué arquero falta ya, 87 hasta estos tiempos. Tafarel está, por ejemplo, en la posición 12. Pero él es buen arquero. No, fue un gran arquero, ¿verdad? No, gran arquero no. Schmeichel fue un producto importante. Van der Sar, mucha constancia. Buffon, fenómeno. Casillas. ¿Quién está faltando? ¿Algún francés? ¿Algún alemán? Alemán no, Bodo Illner me acuerdo que fue... Illner fue el campeón del mundo, ¿verdad? Sí, Italia 90. Y después, 2006, Jan Lehmann. Sí. Sheck lo nombró Ariel. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Dida quedó en algún puesto o no? Ahí yo te iba a decir un arquero brasileño. Uno de los brasileños, ¿verdad? Ese el de Liverpool. Ahora Alisson, Ederson. Sí. Digo esto porque dijiste Courtois, o sea, porque no sabía si era solamente los que ya se retiraron o los que siguen en actividad. Y Guita pregunta, no está Guita. No, pero Guita no entra en esa categoría. O sea, Guita era extrovertido, un showman, pero claro, no entra. Estoy mirando, Dani, ¿quiénes son los que eligen? ¿Quiénes componen esta organización? Sí. Es la misma que nos pone top 10 en nuestra liga. O es la misma que... Pero vos siempre está en el número 9. Hace poco sacaron y está otra en el top 3º, 4. Primero está la Premier League, después la Bundesliga, después ya venimos nosotros. No, pusieron al Brasileirão por encima de la Premier League. Mira, y bueno. Y después yo aquella vez dije, si vos me decís que uno de los criterios es el desgaste, incomodidad, hacer sufrir, porque, no sé, del Castelao tenés que ir a Paraná. O de Porto Alegre te llevan allá a la zona de Amazonas. Mientras que ahí en la Premier viajan, no sé, todos van en primera. Pero ¿cómo va a poner el Brasileirão sobre la Premier? Sí. Y en ese ranking está, repito, ¿verdad? Bartera, bueno, pero no tanto. David Shima tampoco tanto, no. ¿En inglés? ¿Verdad? Acá nos pone sí. Jim Marifaf, yo pensé, pero creo que él duró hasta el 86, claro, ¿no? El corte era para el 87. Sí, 87. Porque después viene un arquero belga que atajó no, estaba el portugués Víctor Bahía también, que pura fama, pero también era Barcelona, medio, pero no. Medio malo. Bélgica tiene esa particularidad. Él citaba lo de Courtois, Jean-Marie Paf, Michel Proudhon. Proudhon era el que vino después de Paf. Sí. Zubizarreta no, tampoco no. Estuvo se hacía gol en contra, mano. Arriba de la posición 10 está. ¿Quién? Zubizarreta. ¿Está Zubizarreta? No. Pero no entre los 10. Decía arriba de la posición 10, sí. Pero había o sea, cuando él dice arriba por el número. Por el número. Zubizarreta era malísimo. Andoni. Es más, él el gol en contra Nigeria, me acuerdo. Sí. Que termina ayudando, ¿no? ¿Verdad? Porque... Claro. Hasta Cañizar era mejor que Zubizarreta. Que después se lesiona... Víctor Valera, el español. Víctor Valdés era buenísimo, pero claro, y se retiró. En la época de Casilla, ¿verdad? Y Víctor Valdés era el arquero de Guardiola en aquel Barcelona que ganó todo, sí. Pero en la selección lo tenía Iker. En el lugar número 11 está Zubizarreta. No, yo no creo en ese
¿Cómo está Zubizarreta 11? Sepp Maier era desde antes. Oscar Córdoba no puede faltar. Que arquero Oscar Córdoba. Julio César en su mejor momento. Por eso, yo Del algún Inter. arquero brasileño ahí me faltaba, Sí. Julio César, Dida, Alisson, Ederson. Julio César Y consiguió hay que ver quiénes son los señores de traje, che, que hacen este tipo de nominaciones. No voy a subestimar a los señores de traje. Puede estar con pantalón corto y musculoso. No voy a decir los señores de traje. A veces no ponemos un traje también, ¿verdad? No. Parece que te dice usted con el micrófono ahí arriba, no. Es un buen trae su página y lo tampoco es como tenemos nuestra página en Facebook, pero, repito, acá se le da mucha con el tema de nuestra liga y después cuando sacan los rankings de los equipos, ¿verdad? Entonces, si tu equipo está arriba de tus qué bueno, rivales, qué bueno. mira un poco, y después si al revés, Sí. pero es debatir. Ahora, El mexicano jugaba con los pies, ¿quién es el Campito? Jorge Campos. Sí. Después también Ochoa, también arquero de época, ¿eh? No, si hablamos de como arquero Memo es mucho más que Jorge Campos. Claro, no, Ahora, Jorge ahí Campos está el era- tema del showman, ¿verdad? Sí. Jorge Campos, René Higuita, ellos entran. Ahí tenés que meter el arquero del Tepe Mazembe, que tenía su festejo. Claro, Borja particular Mazembe. y esas cosas, ¿verdad? Vulcan de Mirel. Y bueno, está su Bizarreta. Uno de los peores arqueros, Díaz, dice. Díaz, lo que nadie le puede negar a Díaz, que él le abrió la puerta a todo en Europa. Cuando lo de arquero brasileño era de dudosa procedencia, ¿verdad? Correcto. Nadie compraba arqueros brasileños. Pagliuca, no, también. Pagliuca se comió un gol en la final, casi se comió. Miguel Martínez se ganó, tranquilo. Schumacher, era malo también Schumacher. Harold, Schumacher le rompió la cabeza a un tipo en Francia, Alemania-Francia. Batistón. Le rompió, lo mandó al hospital y no le cobraron penal. Y en el gol de Tata Brown contra Argentina-Alemania, sale a cazar mariposa. Sí. El centro de Burruchaga. Lo hubiesen elegido en el primer lugar, al mejor. De esa El época. uno. No, el 1, Y 87 yo, de la actualidad. a mí, bueno, viste que están los nuevos, ¿verdad? Pero para mí lo de Neuer es impresionante, fue impresionante. Neuer. Muy bien hacer tapadas. Es más, ¿sabes quién tendría que haber estado ahí? Navas. Que no, Navas tendría que haber estado. Costarricense. Sí, no, él, todo lo que hizo. Yo creo que una sabes que en cosa ese de- ranking pesa mucho el tema de la, o sea, de la Copa, por lo menos en el La top. selección. No, el 1. Pero Nava tiene Champions. ¿Sabes qué nada? Tiene una cantidad de. Haciendo la analogía, Sí. es como la directiva Olimpia con lo de Julio Cáceres. Siempre, él estaba ahí, la Porque, dirigencia le claro, quería traer y terminan. Porque yo, al decir que vi partido de Neuer que parecía que no le podía hacer un gol ni. Ahí me acordé de Nava, pues. Por eso me acordé, porque también Sí, vi partido de Nava que no le podía hacer un gol ni Pero viste hacer que ni. él ganó tantas Sí. Champions con el Real Madrid, pero nunca le daban su lugar. Y por la nacionalidad. Claro, por eso te digo, acá cuando dicen, no, es profesional paraguayo nomás, y si era un argentino, si era un brasileño. Yo a tu pregunta... Rustu Rebe, pero ese duró poco. yo coincido El turco. No, yo Sí, coincido yo- con el uno ahí, Buffon. Con Buffon, sí, Buffon. Además, una carrera larguísima, Impresionante. ¿verdad? De hecho, todavía creo que está atajando ahí en el Parma, en el equipo de sus amores. Sí. Sí. Con más de 40 años. Y entra... Y en el En segundo lugar, en un podio. Casilla. Yo pongo Buffon, pongo Neuer y este era espectacular, pero era muy Schmeichel era Schmeichel. impresionante. El United. Sí. Era un volador. Oliver Kahn así la final, ¿verdad? Pero todo lo que atacó ese hombre también. Sí. Era Pero no, terrible pero yo- cómo atajaba Oliver Kahn. Pero vos me decías Alemania, yo también me quedo con Neuer. Neuer, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo ahí lo pongo... Aparte de Neuer, el arquero que mejor ataca con los pies en el mundo. Con los pies, con las Sí. piernas. Con las Sí, piernas sí. ataca tan bien como con las manos. Y para ya marcar un poco, cuando te pregunten, ¿ese arquero es moderno o antiguo? El juego con los pies. Y Neuer es uno de los que... Porque o sea, hoy cuando hablamos de los Alisson, los Ederson, esos, o sea, vos le pones a ellos ropa de campo, o sea, jugador de campo, y te van a poder hacer tranquilamente los cambios de frente de 40 metros, un pase filtrado. Y yo completo el podio con Níker, con Casillas. Justo recordábamos qué suplente lo que te puede entrar. Todavía recuerdo la final del 2002, cuando se lesiona César.
que era el arquero titular del Real Madrid, y entra un joven Iker Casillas y tapó cuando Ballack y compañía y el Leverkusen iban con todo. Y ese año Iker tenía un ángel, porque después se le cae el perfume a Cañizares. ¿Te acordás? Y ataja Cañizares para era de España. Valencia, ¿verdad? Sí. El mejor Valencia jugó la final Claro. de la Champions. Acá Cristian nos dice, no, pero Cristian dice Dinosov. No, pero Y Faf, pero Cristian son 80 y... desde 1987 hacia adelante. ¿Vos dijiste el 1, entonces, Federico? Coincidió Buffon. Neuer 2, y voy a elegir a Peter Schmeichel. Y hay una Porque diferencia. fue una nomás época allí. impresionante. Hay una diferencia, a lo mejor no lo incluiste a Casilla entre los tres. Sí. A diferencia de los señores de traje. Y... ¿Viste cómo te está diciendo que vos sos como un... No, a diferencia de la federación. Yo te dije, para mí es Buffon, Neuer y Casillas. Mira que tranquilamente el 2-3 puede cambiar, pero Casillas, vos te digo, Casillas sí que fue un tipo que aprovechó su momento. En el 2002 él era suplente del Real Madrid y suplente de la selección. Y él gana la Champions de la volea de Zidane en Glasgow. Y fundamental ahí en el Mundial que, bueno, después en cuarto de final, conociendo y comprendiendo el contexto, quedaron fuera contra los anfitriones, ¿verdad? Chilaver está noveno. Noveno. Un gran lugar. El campeonato paraguayo está 10º para ellos, el 1 Brasileirão, el 2 Premier, 3 la Liga Española, 4 Bundesliga, 5 Italia, 6 Francia, 7 Portugal, 8 Países Bajos, 9 Argentina. ¿Paraguay en qué puesto está? Puesto 10. Somos la Estamos, che. mejor, la 10ª mejor liga del mundo. ¿A ustedes les molesta transmitir a Martín Torres, compañía, hermano? La 10ª liga más importante del mundo. No, mejor. No, Mejor, entonces, bueno. Y bueno, y sí, más importante, mejor. ¿Qué pasa? No televisan al exterior, loco. Edgar, ya venimos con el estado del tránsito. Hoy no sé qué pasaba en la regaña, Ariel. Quería llamarte para que me digas qué pasaba. ¿Es de Lambaré? Vos sabés que entré en la regaña y la cola hasta el semáforo de General Santos era una locura, entonces tuve que venir por atrás. Pero impresionante, yo no sé por qué, viernes, porque lo bueno es que como acá está todo parado, la gente no viene más al centro. Hasta cerca del centro el tránsito terrible. Vos acá entras y ya... viste que está todo desviado ya hacia Palma y compañía. Hay barreras, hay zorros dirigiendo. Muchas veces la gente recuerda y digo, ¿y tía no está? Dice, no está, señor. Mierda, dice acá, no, para Cañizares arquerazo. Hay muchos grandes arqueros, ¿eh? Y digo, y tía fue campeón del mundo, ¿no? Sí, 95. Qatar. Maluje arquerazo, excelente asador, no, para... Ariel, mira que ponete bien, Ariel. Germán Cafa dice acá. Cafa tiene un negocio de venta de cosas para quincho, mate, cosas de cuero. Muy lindo Germán Cafa. Pueden encontrar en Instagram. Gabrielo Conejo, ahora Conejo, qué arquerazo. En Italia 90. Taffarel el mejor arquero brasileño, Federico, por encima de lo que hoy están. No vas a cambiar de opinión, hermano, no. Taffarel fue el primer arquero serio de Brasil, ¿verdad? El primer arquero que no se comía goles. No se comía goles, exactamente, pero... Es Coponi, ¿te Coponi? De Newell's. ¿Estaba con Martino como asistente? Exactamente, ahora de México, sí. México. Sí. Cierto. No te olvides de Calamity James. No, tranquilo. Es el inglés. Se comió el gol contra Estados Unidos. En Sudáfrica. Sí. Por eso recordaron mucho a él, ya que en Qatar habían compartido grupo. Sí. Siete me gustaba a mí, pero después se fue a la selección. En San Pablo era una presencia, la gran Siete. Grandote. Parecía que no le podía hacer gol. Pero él coincidió con Taffarel, pues. Claro, después se fue a la selección. Él jugó la Copa América esa que Brasil fue con suplente en Ecuador. Y ahí no pasó nada, con Seti. Jugaba siempre con Buzo. Con Buzo, sí.
Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides. Ello Pisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelente base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico parado en la calle Benjamín Costán, saliendo desde la avenida Colón. Así es que tomen en cuenta esta info los automovilistas que en principio estaban pensando circular por la calle Benjamín Costán. Y por supuesto, siempre la recordación de parar en tu Petrobras más próxima. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Urendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler
alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urentahue. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Aguirre, el técnico uruguayo, es el principal candidato a tomar la conducción técnica del cuadro decano. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec, están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción. Mariano Roque Alonso.